denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad, para combatir tanta maldad. El europeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar, por la libertad que va a pelear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida, libertad es el tema, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente, que se hace presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación, es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera, la libertad es nuestra fuerza verdadera, y la diversidad que encontramos nuestra unidad, porque juntos en libertad alcanzamos la verdad, desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, la mentira puede ser mortal. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder, donde la verdad no tiene miedo. Pónganse cómodos porque esto comienza ya. Vamos a ir presentando como siempre a nuestros compañeros. Ahora sí, desde Ciudad Vallés, señor Antonio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen otro lunes más y bueno, pues estaremos esperando ahora sí con nuestro buen amigo Daniel, que nos tenía muy olvidados, ¿verdad? Pero ya va a andar por acá y bueno, con Luis Gamboa, pues ya estaremos aquí platicando de varios temas interesantes del día de hoy, muy interesantes, como siempre, no sé, bueno, ya ni digo negativos porque ya pues, todos negativos siempre, pero bueno, vamos a darle, Iván. Vamos a ir viendo qué es lo que nos depara la noche. Y ahora sí, desde la Blanca Mérida, en formato testigo protegido, señor Ruiz, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, lo voy a estirar, oh, ya. ¿Qué tal desde Mérida y desde Puebla? Y también viene desde Tampico. Este es Vallés, sí es Valles. ¿Vallés?
O sea, no nada más escribes con faltas de ortografía, también hablas con faltas de ortografía. Hoy hay que empezar el programa con una falta completa. Es Valles, Mérida, Valles. Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Está sabrosa esta ley, ¿no? Oye, tú ya te estás protegiendo desde ahorita, ¿eh? A huevo. Sí, ya vi que eso ya es intencional, güey, llevas días así. Amparo, hay que cuidarse. Ahora sí, la actividad que ejercemos en este espacio es ilegal también, directamente. No, bueno, todavía no. Todavía no. Bueno, todavía no, pero para ello vamos. Bueno, sí, ahora sí, desde Tampico. Señor Daniel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo era? ¿Tampico o Tampico? Tampico. ¿Cómo están, Iván, Toño, Luis, todos los que nos están viendo y los que ya están comentando, que ya se están haciendo presentes? Pues por aquí andamos en los prolegómenos de disfrutar el fascismo del bueno. Sí. Welcome to Auschwitz. Bueno, les voy a pasar un regalito por el chat para que se vayan entreteniendo mientras. Yo soy así, ya iba a decir Godnack. Ahí les dejo para que se vayan entreteniendo una gaceta. Sí, sí, sí. ¿Quién quiere empezar esta noche? Pues empieza. Bueno, yo creo que ya espero que todos los del chat ya no necesiten el link y ya deben de tenerlo, ¿no? Me quiero imaginar. Por las dudas. No, yo sé que está bien que la mandes por las dudas, pero yo quiero imaginar que ya todos están al tanto de esta ley. Yo creo que no. Pero bueno, hay una iniciativa de ley que lanzó nuestro buen amigo zacatecano, michoacano, Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo. Pero es una ley que pues, nos puso a llorar a todos, ¿no? ¿Cómo ven? Ya la habían escuchado, pero primero que nos comenten en el chat a ver si ya la habían escuchado. Si la escucharon. Se me arrugó el culo directamente. Sí, sí. O si se van enterando aquí. Yo no creo. Yo creo que la gente que nos escucha Es informada, gente informada. Está muy informada, exactamente. Creo que no. Bueno, pues yo creo que desde el bote, yo decía, desde el bote ya está, ya lo agarraron a él, ahí está. Pues a ver, dale Luis, ya empezaste con el tema. No, pues ¿qué quieren que les platique? Desde que empieza la exposición de motivos está para llorar, ya sabemos la información de quién traen. Me resalta mucho, es que es, híjole, ¿cómo le llamamos? Es una aberración total, porque, híjole, es que no sé ni cómo, ni Hitler por dónde empezar, güey, pero bueno, vamos con la exposición de motivos, ya las conocemos, todo es por la salud de las personas, pero nosotros que conocemos el tema, lo primero que se nos brinca a la mente es, bueno, es que en ese sentido, si se trata de proteger la salud pública, como dicen, de los efectos nocivos de los cigarros electrónicos, ¿por qué no hacen lo mismo con el alcohol o con el cigarro, no? Digo, con el azúcar. No pida eso, no, yo no quiero que prohíba nada. No, yo tampoco. Pero no digas de más porque se puede cumplir, ¿eh? No, se puede cumplir. Esa es la lógica y la exposición de motivos y el argumento principal es proteger la salud pública de los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos, y estoy leyéndolo, no lo estoy diciendo. Lo dice así. Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con el alcohol y el tabaco y el azúcar? Y las grasas trans. Y las grasas trans. Y los ultraprocesados. Ahí sí basta nada más con informar a la población qué es lo que se va a consumir. Ponle una etiquetita y ya con eso, ¿no? Digo, sí. A mí me parece bien que no se prohíba, pero ¿por qué la hipocresía de brincar aquí a decirnos que es por nuestra salud? Yo vapeo por mi salud, porque yo fumaba. Yo sé que le estoy haciendo un bien a mi salud, dejar el tabaco y sustituirlo por el vaporizador. Sí, sí. Vergas, yo sí ando muy mal, hoy, esta noche. ¿Y eso? ¿Hoy?
Estaba leyendo a Marco Tellez y pone buenas noches, saludos a todos desde Teuchitlán, Puebla. Órale. Desde Tehuacán, Puebla. Güey. Teuchitlán, Puebla. Teuchitlán está en Jalisco, güey. Hay que reírse un poco, ¿no? Desde un centro de, ¿cómo? De reclutamiento. Sí, ándale. Un anexo, un En anexo. Teuchitlán, Puebla. Una sucursal. Pues ahora sí está muy tremendo, pero fíjate que a eso vamos, eso es lo que hemos platicado en otras ocasiones, y que parece que se están cumpliendo los planes. O sea, mira, hoy estaba precisamente en la mañana leyendo un Twitter en España, que también están metiéndose con la idea de prohibir el hecho de poder tomar en parques. Digo, no es que enfrente de los niños y de donde haya niños y adolescentes, ¿no? Entonces, incluso mucha gente ponía el motivo, decía, bueno, pues yo viví toda la vida, mis papás el fin de semana nos íbamos la familia al parque, sacaban sus cervezas, estaban los primos jugando, y pues yo no por eso soy borracho ni nada que ver, ¿no? Mis papás sí, o sea, pero ¿cómo hemos seguido esa retórica, esa idea de que todo es por los niños, por no darles malos ejemplos? Incluso decían, tantos ejemplos malos hemos dado que ahora los niños en España, por imitación, supongo yo, son adictos a la cocaína. Entonces, ahí te das cuenta que pues no, se rompe todo el esquema, ¿no? Pero están haciendo esa campaña en España. Un hilo, Toño, ahorita que mencionas eso, vi un hilo, era un hilo en inglés de la vida en los 80s, ¿no? Y entonces es un reportaje de la época. Se estaba hablando de prohibir tomar alcohol mientras manejas, cabrón. Bueno. Espérame. Pero sí dices, no mames, o sea, nosotros que vivimos ahora, pues ya entendemos la razón de la prohibición, pero métete a verlo y escuchas a la gente cómo lo veía tan normal, pero ellos no hablan de ir echando la peda, hablan un trabajador, un obrero que dice que sale de la chinga, porque es chinga física, sí. Sale del trabajo a su casa, quiere chingar dos chelas para refrescarse y para relajarse, cabrón. Y entonces él desde esa perspectiva decía, ¿por qué chingas me van a prohibir tomar en el coche? Una cerveza, 2 cervezas, no está hablando de sacar el pomo y empinárselo, ¿no? Claro, sí. Pero, o sea, como en los 80s no estaba prohibido beber mientras conducías, cabrón. Bueno, pero fíjate, y aquí viene un punto bien interesante que yo les mandé. Yo cuando vi eso me metí a ver números, porque pues ya sabes que me encantan los números. Entonces yo dije, bueno, pues a ver cómo estamos de números, ¿no? O sea, y resulta que en México tenemos que el consumo de consumo abusivo del alcohol se da solamente en 2 de cada 100 personas. O sea, es decir, que por 2 personas, 98% son castigadas. O sea, fíjate, hablamos otra vez de las famosas derechos de las minorías, ¿no? O sea, como en el caso que hemos platicado en otras ocasiones de otros temas, ¿no? Uh-huh. Pero pues esos derechos de las minorías son los que están dando eso pie a punto de todo esto, ¿no? Y en el caso del vapeo, pues acá están presionando a las minorías, porque realmente somos el 20% aproximadamente en promedio a nivel mundial de personas que fuman y obviamente que muchos de ellos se pasaron al vapeo, ¿no? Y ahí dentro de eso, pues vamos a porque no somos producto de tabaco, pero estamos sustituyendo el consumo de nicotina por un consumo aparte responsable, ¿no? Informal, diferente que con el tabaco. Sí, pero no, o sea, pero no es, o sea, dices que están castigando a la mayoría por proteger a 2 minorías. Pues esa minoría tiene la libertad y el derecho a... Claro, sí, es correcto. Alcohol. Sí, adelante, cada quien su rollo. Nadie pero nada. Sí, correcto, nadie les dice nada ahí, no hay nada. Pero la idea está que van a empezar a prohibir el alcohol, o sea, después de esto que están haciendo, van con todo, man, van con todo por la gente. Lo veo muy cabrón, eso sí. De hecho, esta iniciativa está demasiado autoritaria, prepotente, lo tiene de todo. Sí, claro. O sea, tiene de todo. Lo del alcohol sí lo veo muy cabrón porque
Si la industria del tabaco es grande, no te platico la del alcohol. Sí. Es gigantesca. Tú imagínate en los ranchitos donde para desayunar se van a la tienda y se compran sus 600 de aguardiente, güey. No, fíjate, me estaba acordando de la pandemia, que el día que dieron permiso, que quitaron la ley seca, porque acuérdense que hubo ley seca para eso, el día que quitaron la ley seca estaban las colas en el Oxxo, güey, para comprar cervezas, güey. Para pasarse una aspirina necesitan una caguama, cabrón. Sí. Pero de hecho, también Toño se saltó esa normativa, ¿te acuerdas? Hubo una marca que sacó una cerveza muy baja en alcohol. Sí. Y eso era lo que se consumía. Bueno, que también te soy honesto, yo no tuve nunca dificultad para conseguir. Sí. No. Mira, qué bueno que pones ese ejemplo. Vamos a hacer la analogía. Uh-huh. La cerveza sin alcohol sí existe, ¿no? Ajá. Sí. ¿Alguien la ha probado de los aquí presentes? No. Sí. ¿Sí la han probado? Sí. ¿Sí sabe a cerveza? ¿Cómo? ¿Sí sabe a cerveza? Algunas más que otras. No sabe igual. O sea, bien te podrías echar unas chelas sin alcohol en vez de chelas No. con alcohol. No, yo no. No, porque bueno, sí. vamos a suponer que sí, que el alcohólico decide cambiar la chela con alcohol por chela sin alcohol. Imagínate que la gente empieza a consumir ya mejor chela sin alcohol, pero resulta que esa chela sin alcohol pertenece a otra industria totalmente diferente. ¿Qué crees que pasaría, güey? Lo prohibirían como están prohibiendo el vapeo, cabrón. Probablemente. Y luego la chela sin alcohol le van a poner sabores y entonces va a estar más callón. Porque Ya están saborizadas, güey. No te vayas más lejos, ya están saborizadas. Claro. Sí. No, sí, pero pertenece a la misma industria y la verdad es que Sí, claro. quiero ver los porcentajes de venta de cerveza sin alcohol contra los porcentajes de venta de cerveza con alcohol. Claro. Date cuenta que la cerveza en México es básicamente un monopolio. En México, en el mundo entero. En el mundo, sí. Hablamos de México porque es lo que estamos nosotros aquí ahora, ¿no? Pero en México es un monopolio. Pues prácticamente en el mundo es esta Bush, ¿cómo se llama? Sí, son dos compañías, básicamente. Que tiene compradas todas las cervezas del mundo, cabrón. Sí, y de hecho, por si no lo sabían aquí, quien tiene el permiso para poder distribuir, Bush, algo así se llama, ¿no? Ajá, sí. La distribuidora aquí en México, una de las oficiales es la Coca. Así. ¿La Coca? ¿Cómo? FEMSA. FEMSA, la Coca-Cola. Ah, FEMSA. ¿Qué? ¿Pero a quién compró? O sea, no sé si lo compró, pero tiene los derechos de distribución. Ah, de la Heineken, ¿no? Sí, por ejemplo. Y sabemos que la Heineken está dentro de otro grupo, pero bueno, está lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo, revolcado. ¿Qué te parece si compartimos y leemos esa exposición de motivos para que se vayan dando color? Pero ¿para qué compartimos, güey? Leerla, pues ya. Para atormentarles un poco. ¿Qué más tu resumen? Tu resumen de ChatGPT. Sí, no, leerla está cabrón. Pues yo sí la leí un par de veces. Yo veo... No, yo también, pero pues por leerla aquí en... A ver. Pues si la vas a leer, dime y voy a hacer unas actividades mientras. No. Por ejemplo, en la exposición de motivos veo cosas absurdas. Por ejemplo, cuando habla de los riesgos en el embarazo como un alegato, es básicamente los daños que se estiman producidos en el tabaquismo. Sí. Pero no mencionan absolutamente para nada el tabaco, o sea, no equiparan. No, pero o sea, literal es una traducción aplicada. No comparan con el tabaco. Justo eso es lo que yo me refiero, que es una aberración, Toño, porque claro. Dicen lo que te acabo de decir, que es para proteger de los efectos nocivos de los cigarros electrónicos. Dice que también su objetivo es eliminar el comercio y distribución en México. ¿Cómo? Generando un mercado negro, así van a eliminar el comercio y distribución. Y en las sanciones metiendo de 9 años de cárcel y crear salarios suman. Crear campañas de concientización sobre los riesgos del vapeo. Llevan 4 años con eso, ¿no? Y que entre más hablan del vapeo, más vapea la gente. Y eso es lo que me estaba platicando mi amiga del día de hoy que platiqué. Pero eso espera, mismo. Toño.
Lo peor de todo es que pone apoyado en pruebas científicas. Espérate, pero me estás pidiendo que lo diga y yo me estoy yendo con los objetivos de la ley. A ver, Toño, complementa el que estabas hablando. Sí, que precisamente lo que me estaba comentando mi amiga es que, ella está viendo cada día más gente que vapea, al menos en la Ciudad de México, que es grande aquí, y aquí también, aquí ya se vende bastantísimo. De hecho, yo no conozco a la gente que vapea aquí en Valles, pero pues están escondidos o son gente, por lo general son estudiantes de universidad, ¿no? Que ya son mayores de edad. Pero independientemente de eso, no los conozco, nunca he tenido el placer de conocerlos, pero ya se está regando la idea del vapeo por más campañas de esta famosa, ¿cuál es la leyenda negra que le están poniendo? Pues la gente no se lo cree. O sea, la gente no se lo cree y lo sigue utilizando. O sea, ¿por qué? Porque pues, los que fuman y se pasa al vapeo, te sientes mejor. O sea, ¿cómo carajos vas a creerles lo que te están diciendo si te sientes mejor? Y el último objetivo desglosado, digámoslo, es regular y sancionar cualquier actividad relacionada con estos dispositivos. Uh-huh. Esa es la parte más peligrosa de la ley, ¿no? Sí. Entonces, esos son los objetivos de la ley. Proteger a la salud, eliminar el comercio y distribución, crear campaña de concientización y regular y sancionar. Sí, Todo se lo echan a la Secretaría, como le llaman en la ley, que es la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Además de que le recortaron 25%, ¿cuánto del presupuesto? 113,000 millones. Le recortan, todavía le avientan más carga, no, pues está cabrón. Sí, estás viendo, cabrón, que no hay medicamentos, estás viendo la corrupción de Birmex, ¿le seguimos o hoy paramos? No hay medicamentos para el cáncer de niños. Que se llevó todo una empresa cubana. Ves que en el caso Birmex se dice que una de los fraudes fue a través de una empresa cubana. Sí. Pues explícalo, porque muchos no lo vimos, ¿verdad? Yo no lo vi. Yo lo vi por arriba. ¿Cómo decía que se llamaba? A ver, déjame ver si encuentro el tweet. Que no le presté mucha atención a esa parte. Luego también nos están hablando de control sanitario, ¿no? Pues ¿cómo vas a controlar un producto que está prohibido? Claro. Para eso sirve la regulación, para poder controlar. Para poder controlarlo. Lo dijo hasta el Michael Bloomberg, digo. Sí, ¿cómo era la frase? No se puede. Aquello que no se puede medir, no se puede controlar. Exactamente. Pues si tienes un pinche mercado descontrolado, que eso es un mercado negro, pues ¿cómo vas a tener control sanitario? Y las sanciones sí, pero pues quiero ver que las apliquen. Pero para este control, según ellos, según la iniciativa, necesitan la vigilancia y el muestreo de productos, güey, para identificar sustancias nocivas. Pues eso no es para una regulación. Claro. Tú, el fabricante, me hace un muestreo y voy a analizar tu producto y veo si tiene sustancias nocivas o no. O voy a ir a comprar a Izazaga o donde nos vendan al chavito fuera de Polanco. Le voy a comprar y ese es mi muestreo. ¿Y luego de qué sirve? ¿Dónde está el rastreo? Ya tienes la muestra, pero el rastreo. Claro. Sí. O la otra que están poniendo, ¿no? También una ridiculez. La que comentabas tú, Luis. Estábamos comentando ayer de que los productos, que prohibido adulterar los productos. Ahorita estamos en el antecedente. Sí, estamos entrando, Toño. Perdón, me adelanté. Yo voy a ver la denuncia ciudadana. Eso siempre, al menos desde mi perspectiva, no sé ustedes qué opinen. Yo creo que el mexicano por naturaleza no es sapo, soplón, chivatón, como le quieran llamar, como le llamen en su región. Normalmente este tipo de artículos en las leyes los ponen porque es esa misma gente, los mismos funcionarios que hacen las denuncias anónimas, entrecomillado, para luego, o sea, hacen su para sondeo. Poder legitimar la acción. Mira, Daniel está vendiendo, vamos a hacer una denuncia ciudadana, entrecomillada. Y entonces ya le levanto su denuncia
ciudadano en la máquina de escribir del jefe Gorgori, y ya te cae la vigilancia sanitaria, ¿no? El ente regulador de tu estado, o el federal, los verificadores. Pero solo sé de un pendejo que se ponía a denunciar y se llama Miguel Ángel Toscano, güey. Es el único pendejo que y cobraba para hacerlo. Sí. Y sigue cobrando. No, creo que ya no, ¿eh? Habría que ver si ya pidió otra vez beca, pero ha estado bien calladito un año. Como que ya nos alejaron, ¿no? Mira, pero ese cabrón, a ver, yo tengo una teoría, yo me echo bien para contrarias. Ese cabrón es panista y está en contra de algo en lo que la 4T también está en contra. Uh-huh. Para mí que este cabrón, en vez de alegrarse, dirá, antes de alegrarme me cierro el pico, antes de que felicitar al gobierno por hacer algo que me gusta. Es político, a fin de cuentas. Es a lo que me refiero. Y antes de felicitar en público al gobierno de la 4T, prefiere callarse como la perra que es. No, sí, pero yo sí he sondeado eventualmente su Twitter, por ejemplo, y tiene desde noviembre, pero creo que déjame ver si es noviembre de este año o del anterior, cabrón. No, del 24 debe ser, ¿no? O sea, del 24, según yo. Se ve que ya no les renovaron beca o algo. La beca, sí. Sí, según Sí, yo. ya dijeron, no, pues ya el gobierno ya frenó ya con eso ya. No, creo que sí es desde el 2023, ¿eh? Nah. O sea, ha tenido participaciones. Se tienen bloqueado, se me hace, ¿no? Tuvo una participación en programas porque lo invitaron, porque ha sido como una voz sonante en este tema del tabaco. Pues el Día Internacional del Tabaco, por si es desde el 2023, güey. ¿Y por qué me tiene bloqueado a mí? A todos. Si es mi primo. de la pandilla. Es mi primo. ¿Pero quién te tiene bloqueado? ¿Miguel Ángel Toscano? Sí me tiene bloqueado, por eso ves, mira, pero lo que... Mira, hijo de su madre, y le está tirando a Fernández Noroña, cabrón, que hace 9 horas. O sea, yo sí tengo aquí de hace 9 horas, dice, mi Fernández Noroña. Pero todas sus acciones venían desde la página de cuenta de rescatadores y de Reflexiona. Ya, ok. Sí, pero él nos bloqueó directamente, no las cuentas de... Sí, porque nosotros nos fuimos a chingarlo a su cuenta personal. Y luego pone aquí, el terror de un país llamado México, cabrón. Hijo, hace el 23 de marzo, o sea, ayer. De hecho, hasta el sábado también el Doctor Muerte ha estado muy callado hasta el sábado. Que ves que publicó su columna en el Universal, creo que fue. ¿Ese para qué quedó? ¿A qué se dedica? ¿A sus labores? ¿Ahora qué hace? A sus labores. ¿Y cuáles son no sé dónde está. Chingar. ¿Pero en qué está trabajando? No sé. Yo el sábado vi de ¿Abrió su nueva asociación él? ¿En qué está trabajando? Dices, es buen chiste ese de lo de que pues trabaja. Bueno, ¿en qué está ocupando su tiempo, pues? ¿En qué está ocupando su tiempo, güey? Ay, Dios mío. Con estos bueyes tengo que hablar. Yo el sábado, repasando un poco Twitter, vi ahí un post que les pasé, donde hace una columna y empieza pero a detallar. Ya fuera de chiste, no tiene ningún cargo ni nada, él ahorita. No que yo sepa, no. Entonces, ¿qué hace? Nada. Rascarse los huevos. Como siempre. Ahora, nada más había un post muy bueno. Nosotros que pensábamos que le iban a dar un puestazo en la OMS o en la Panamericana de la Salud o cosas así, ¿se acuerdan? Su biografía en Twitter dice comprometido con la transformación, la justicia social y la salud pública. Y sigue teniendo... Y con la madre del topo también. Y sigue teniendo sus seguidores. Hay gente que estaba viendo ahí cuando comenta y muchas felicidades, doctor, y esperamos pronto verlo, regresar. Comentado como si se lo fueran a coger o algo. Sí, no sé. Por ejemplo, el día sábado tiene
un comentario que me gustó que pone: Huguito, está comprobado que tú no sabes nada sobre salud pública y política ¿Quién dice sanitaria. eso? Hijo ¿Quién de dijo tu eso? puta madre. ¿Quién dijo? Alfredo Acosta. Estoy leyendo literal. Creí Hijo de tu que puta- habías dicho que el Adán Augusto me lo había dicho eso. No. No, Adán Así Augusto dice. Claro, hubiera estado anda entretenido con la de Chihuahua. Espera, porque no tiene desperdicio. Lo le repito otra vez está por si... chupando la vida entera. Eh, Son palabras textuales. Dice: hijo de tu puta madre. Cargas en tu espalda las muertes de 847.716 personas. No quieras venir ahora a dar lecciones de lo que sea, pero hay un Dios y vas a pagar. Te lo juro que vas a pagar. Y le pone una foto. Sí, ahorita me metí a su Twitter y también sus comentarios. Hay que Yo tener también mucha le tiro cara uno para de mierda. hay que tener mucha cara para que una persona como usted, que estuvo al frente de un caos, en cuanto hubo una enfermedad mundial, venga a querernos dar lecciones de moral. Y no falta ya el chayotero que le aplaude y le sopla las nalgas. Sí, él se la pasa, él está lamiendo huevos a ver qué le toca. a ver si La pasa retuiteando rescatan. y aplaudiéndole a la Chanclaudia. Pero Yo no sé qué le puse, pero también le puse alguna barbarie. pues que sabe dónde está el billete, ¿no? Pues sí. Entonces, como sabe dónde está el billete, ahí es donde se arrima. Tremendamente. Oigan, chicos, pues a ver, los que están ahí en el chat, ¿qué se les ocurre para empezar a hacer de acciones a contrarrestar todo lo que está sucediendo? A ver si se ponen a colaborar. Ahí, Marquitos Telles, ponte a mandar un mensaje en audio, luego lo que lo transcriba en WhatsApp. Pongan algunos comentarios, chicos, de qué es lo que creen que se debe hacer para seguir con esto que está pasando, porque esta es la primera, esta es la primera llamada, primera llamada de lo que están pensando hacer y de un cuate que dentro de lo que sea es coordinador de la bancada de Morena, o sea, a pesar de... No, del PT. Bueno, del PT. perdón, del PT. Y es de economía, además. Y aunque parezca que es un pequeño ahí, o sea, tener una coordinación es bastante pesado, o sea, sí tiene peso, a pesar de ser plurinominal, o sea, que nadie lo eligió. También lo que comentábamos, esto no creo que sea una ocurrencia suya, esto es mandado por alguien. Sí, claro, también lo que es lo peor, ¿no? ¿Por quién, Iván? A ver, cuéntanos. No lo sé, se me ocurren varios, pero finalmente agarraron, ¿quién es el más pendejo? Pues este puto que dijo que quería ser cura. ¿Ese quería ser tu cura? Sí, bueno, yo buscando un poquito datos por internet, en Wikipedia, encontré que lo entrevistó un medio y comentaba que le dijo a su padre que de mayor quería ser cura. ¿Pero te da miedo decirnos como quién podría haberlo mandado? Pues finalmente es mandado por los de siempre, el Bloom, alguno de estos que está empujando atrás. O sea, ¿tú crees que viene por parte de Salud Justa o algo así? Sí, claro, directamente, eso no tengo pruebas, pero pocas dudas. De este tipo no se ve que tenga inteligencia alguna. ¿Y no podría ser de parte de los otros? No sé. No, creo que no. Yo creo que sí. Más por como establecen la ley, porque para empezar, ¿qué nos decían siempre sobre crear una nueva ley, Toño? Sí, que era muy costoso, porque se tenía que abrir nuevas secretarías, nuevas instituciones. O nuevos departamentos. Y ahorita pues, obviamente no hay dinero para formarlos. Y esta es una nueva ley, la ley general para, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Ley general para qué? Ahora te la digo, dame un segundito. Para chingar. Para eso la veo yo. Se llama Ley General para el combate al uso de cigarrillos electrónicos. Sí. Pero lo más cagado es que ¿alguien aquí usa cigarrillo electrónico? Yo no. Yo tampoco, yo uso vaporizador. Claro. No, porque es que sí desglosa todos los... No, de hecho entran todos. Sí. Hasta las jucas. Mods, los mods también, así los puso. Hasta las jucas. Hay una parte por ahí que me llamó también la atención.
¿Dónde está? Y no sé si me voy muy adelante. Pero es que a mí no les llama la atención que aquí ya no usaron los términos de sistema electrónico de administración de nicotina y sistemas similares de nicotina. No usa, no agarró No usó. el glosario Bloomberg para orcos antivapeo. Ajá. Entonces te hace pensar que es de ellos esta ley, dice Iván, ¿De quién? de los Bloombergs. Yo creo que no. O sea que esta ley se la están pidiendo a este diputadete, los de Bloomberg. Yo creo que no. Yo creo que este es un lameculos que ha dicho, voy a hacer esto para que el PG me haga así. Como el buen perrito. Me dio mi cariñito como se lo dio a ¿cómo se llama la que le hizo así en la cabeza? Ay, güey, ¿quién es la Ernestina Godoy? ¿O era la Rosicela? Porque no usa, no parece. No parece. Todo eso nos lo sabemos, pero sabemos cuando algo viene redactado del lado de Bloomberg y cuando no. Yo creo que no. Yo creo que esto es un lametón de culo y huevos al peje por parte de un siervo que quiere que le den una palmadita en la espalda. Yo creo que también puede ser otro cabrón que quiere entrar en el círculo de Bloomberg. No creo yo. Bueno, a lo que iba, en el artículo 2, donde detalla todo lo que se supone que va a sancionar, dice en la última parte, incluye todo... ¿No íbamos por parte? ¿Me fui muy para adelante? No, pues dale. Es que me llamó la atención esto. Incluye todo sistema o dispositivo análogo que emita un aerosol que libere sustancias tóxicas y carcinogénicas, entre ellas nicotina, metales pesados y saborizantes. Por esta definición, un insecticida también lo incluye, ¿no? Sí. ¿Así, Daniel? ¿Cómo? Así es como dice que quiere que le haga. Es así, tal cual. Y que a ver, otra vez. Él mismo dijo que eran sus mascotas, ¿no? No, pero esos eran los chairos. Bueno, ¿y esos no son chairos? No, pues ese es de su gabinete, cabrón. Sí, pues más chairos que ellos no los hay. Son los chairos mayores. Sí. Yo, la verdad, o sea, yo no lo veo. Puede ser, no lo descarto del todo que venga de ahí. Pero la verdad, o sea, honestamente, no sé, no he hablado nunca con Reginald, ni le he oído hablar, es la primera vez que sé de él. Pero pues obviamente es un politicucho que vive de la politicucha y dudo que tenga idea de lo que escribió ahí. Probablemente él ni sepa qué chingados. O sea, alguno de sus asesores lo hizo, lo que sea, y él la presenta, ¿no? Porque pues, así pasa luego. Entonces, no veo el sello Bloomberg por ahí. Primero porque decías tú, Luis, no usa terminología como cuando en tiempos de Gatell, que estaba lo del SEAN por todos lados y todo eso. Y aquí no viene eso. Pero fíjate que ahorita me brincó porque en el artículo 2 dice que la ley se aplicará a sancionar toda actividad relacionada con cigarros electrónicos que incluyen las siguientes formas. Acuérdate que el artículo 4 dice que los que señale la ley. Y ahí te van, dice vapeadores, cigarrillos electrónicos recargables, cigarrillos electrónicos desechables, sistemas de tanque, plumas de vapor, sistemas cerrados, sistemas abiertos, all-in-one, e-cigs, hookahs, mods, sistemas de suministro de nicotina. ¿Y se les olvidó poner tabaco calentado?
Si lo quieren meter dentro de dispositivos administradores de nicotina. Se les olvidó ponerlo, güey. ¿Tú crees que se les olvidó? Bueno, a lo mejor. ¿Por qué no lo pusieron? O sea, a lo mejor se les olvidó ponerlo, o sea, ¿por qué En ninguna muy parte. específicos de poner sistema abierto, sistema cerrado, tanque, Qué descuido hasta más mod viene la palabra? ¿Por qué no pusieron En tabaco calentado? ninguna parte de esta iniciativa aparece referencia. Por eso se les olvidó, a lo mejor. Sí, casualmente, pero fíjate lo que decía yo hace un ratito. Justamente después de los sistemas pone incluir todo sistema o dispositivo análogo que emita un aerosol que libera sustancias tóxicas, carcinógenas, entre ellas nicotina, metales pesados y saborizantes. Digo, esto incluye... Pero espérate, Iván, es que, a ver, ¿vamos por partes o vamos como nos vaya cayendo, güey? No, es que justo eso es al acabar lo que estabas hablando. A otro lado, estamos hablando de este artículo en específico, porque yo estoy de acuerdo, lo pueden incluir en el sistemas, ¿cómo decía el último? Sistemas de suministro de nicotina. Pero si ya especificaste todas las maneras posibles de llamarle, ¿por qué no viene tabaco calentado? No les conviene. ¿A quién? ¿A quién crees que no les Porque al conviene? final te cuentas todos. Pues dilo, cabrón, las tabacaleras, güey, no les conviene. No, específicamente a una de ellas, ¿no? A una de ellas, que es la que hace el tabaco calentado. Es correcto. Bueno, las dos hacen tabaco calentado, nada más que en México nada más se consume una. la vende, ¿no? Pero ¿por qué no viene? Sí me brinca esa parte, ¿por qué no viene enlistado del tabaco calentado? Ahora sí, lo que estás diciendo tú, Iván, remata el artículo, remata con lo que dijiste, ¿no? Exacto. Incluye todo sistema, dispositivo análogo que emita un aerosol que libera sustancias tóxicas y cancerígenas, entre ellas nicotina, metales pesados y saborizantes. Y la nicotina no es carcinógena, eso está comprobadísimo. No, por Deja eso que sea, o sea. Por esa definición, entre productos que usamos a diario y no es un vaporizador. Pero bueno. Dice Jax, no, ¿y si mi dispositivo no tiene nico? Es que es lo que estoy diciendo, que no, ahora no hicieron énfasis en los de que incluyen esta prohibición, los de sin nicotina. Pero es que es en general, ¿no? Pues sí. No incluye nico, pero incluye metales pesados, según ellos. Tóxicos. ¿Sabes qué incluye todo eso? Plomo. El humo del cigarro, güey, pero no es un aerosol, güey. ¿Es un aerosol también? Sí. ¿El humo? Sí. ¿Es aerosol? Es un aerosol de sólidos. Ajá. No, pero pues el humo es humo, ¿no? Bueno, sí. Pero no es aerosol también, lo ha dicho Roberto 1000 veces. Los dos son aerosoles, nomás que uno es un aerosol líquido y el otro es un aerosol sólido, con sólidos. Ese también incluye todos los... Más bien, ese sí incluye todo lo que dice ahí. Y a niveles mucho más... Oye, y si dijeran todo lo que emite un aerosol dañino, pues también sería el tabaco, ¿no? Pues sí, por eso es lo que te digo. Y a niveles mucho más elevados, ¿no? Sí, ya viste lo que dice. Sí, dice Omar, van a traer un cromatógrafo de gases en las patrullas. Segurito, Jax. No lo dudes. No manches, si no tienen para pagar medicinas, güey, ¿tú crees que van a contar? Y te van a meter esa verga que le meten al tubo de escape cuando verifican tu barro. Ya te estoy imaginando con tu papel tornasol que metan el liquidito con el reactivo para ver si tiene nicotina tu líquido. Ándale. Además da igual, es un apartado diferente. Una cosa es vapeadores, dispositivos de tanque, los mods, no sé cuántos, y sistemas de administración de nicotina. O sea, es un apartado aparte. Da igual que traigan nicotina que no. No se van a poner a medir si tienen nicotina o no tienen nicotina. ¿Qué, Toño? No, sí, está bien lo que dice Daniel. Correcto. A ellos les da lo mismo. A ellos les va a dar lo mismo. Ahora, acordémonos que estamos hablando de que la policía mexicana es una policía muy honesta, que no es corrupta y que obviamente va a respetar la ley como debe de ser, ¿no? O sea, seguramente ellos respetarán todas las normas, todo lo que tienen que seguir. Y la madre del topo.
Sí, güey. Ahí en Tampico son muy honestos. Yo he visto que la policía de ahí Sí. es muy tranquila. Es policía. Bueno, no, por policía de Tampico no, porque en Tampico no hay policía. Bueno, en Altamira, ¿no? O en Tampoco. Madero. Tampoco. Entonces, ¿dónde hay policía? Hay tránsito y Ah. guardia estatal. No hay policía municipal en ninguno de los 3 municipios de aquí de esta zona. Ya tienen suerte. Tienen suerte. Pero desde tiempos de Calderón, quitaron las policías municipales de aquí. Pues no sé si en Valles hay policía municipal. Sí, sí, y de tránsito. Sí, No, de tránsito sí, pero. Y hasta de arcoíris hay también. ¿Cómo? Sí, hay una policía especializada en delitos contra los derechos LGBT. ¿Dónde es eso? ¿En Valles? Aquí en Valles, Y sí. las patrullas ¿En serio? son pintadas de arcoíris. No, tienen un arcoíris. ¿Se van con abanico o con qué? No, es abanico. Los Sí, policías van ¿En disfrazados de serio? comida, ¿No estás, Toño, no estás vacilando? no, neta. ¿Es eso? O sea, pero es que no más es contra eso, sino es de los derechos LGBT o de las mujeres, obviamente. Y de las mujeres. Bueno, Y bueno. Sí, está igual de mal, cabrón. Está todo arreglado. Oye, pero ¿son mujeres o qué? Las policías. No, pues hay de todo, hay hombres y mujeres. Son güeyes Pues vestidos sí. como lo comía, güey. A lo mejor son trans y no lo saben también. También puede ser, eso también, sí es cierto. Me lo quitaste de la boca desde hace un rato, pero no quise interrumpir. O sea, me acabas de dejar. O sea, en Valles hay una policía gay. Sí, no, policía especializada en, Policía en queer, delitos, ¿o cómo es? delitos contra las mujeres y Policía. y Policía. minorías. Policía. Policía Sí, dice y identidad policía. de género. No binaria. No binarie. Correcto. Que no mamenen. Y eso que son 20.000, cabrón. Si fueran más, ya cagamos. No, y eso que son 4 calles, güey. Sí. O 3, ¿cuántas son? 5, ya subimos, ya Ya crecimos. subió a una. Ya subió una. Así Con lo ha que de estás haber sido. construyendo tú allá. Así ha de ser el porcentaje de población no binaria allá. No, que crece hay bastante, en toda la Huasteca, en toda la Huasteca hay bastante, y hay muchísimo. Pero ¿qué crees? Nadie está metido con la agenda, o sea, es raro. Sí encuentras gente muy extremista, o sea, bueno, entre comillas. O sea, ahorita, por ejemplo, la marcha esa del 8 de marzo, sí fue gente, incluso fueron varios de mis quinceañeras, pero van porque desconocen, por echar desmadre y todo, pero realmente no están comprometidos, no hubo rayones ni nada, o sea, no hicieron así como atropellos, y pintaron carros y tumbas, nada, o sea, todo es leve, fue una marcha nada más de caminar de la Glorieta Hidalgo a la plaza. Ándale, es la policía de trans. Sí, tránsito. A ver, si las mujeres hacen su manifestación normal de los. Sí, de los pues está bien. adelante. Lo malo es que empiezan a reivindicar pendejadas que les dices que te lo expliquen y ni saben. No saben. Reivindicando. Sí, eso no, y de hecho la mayoría de las mujeres no saben lo que están metidos con eso. No, la mayoría de las mujeres también piensan que están en Orate, güey, aquí, en imágenes. También, casi cualquier vieja te va a decir que están locas, güey. Estaba viendo yo un post que decía, la feminista que se quitó el apellido del papá para ponerse el de la mamá, ¿no sabe que ahora trae el del abuelo? Sí, claro. Al final el patriarcado ahí está pendeja, ¿no? Sí, es que... Como la primera Miss España trans, que dicen que es espectacular, que tiene unas medidas espectaculares, que tiene 90, 60, 90, 22. ¿Pulgadas o centímetros? No sé, güey, creo que son centímetros. Yo no compro Ya, Goloso. tiene más rabo que la pantera rosa, güey. Bueno, allí como es sistema inglés, hacen métrico, güey. Sí, es en yardas, ¿no? Ya. En pies. No, que no es que el sistema inglés, la medida era el tamaño, un pie era el tamaño del pie del rey, eso medía el pie. El pie. El pulgar era el tamaño, entonces qué bueno que no existió un troll o un chorizón, güey, ¿no? De medida de... Sí, güey, el tamaño del pulgar del rey era la medida oficial, güey, de la pulgada. Joder, por menos mal que no les dio por poner una unidad de medida. A lo mejor la yarda a eso se refiere, güey.
Tú imagínate. ¿A Oye, qué? oye, ¿A qué? hoy ¿A en qué día a qué se tendríamos refiere la yarda? ¿Al un- mango? un- El chosto del rey, güey. sí, No jodas, pero si una yarda es como 1 metro más o menos. No, son 3 pies, 90 y medio. Bueno, más o menos, 90. tendríamos la unidad de reata, güey. 91 y medio, perdón. O sea, pero 90 centímetros, tío. O sea, Bueno, pues ahí está el negro de WhatsApp, güey. ya bueno, pero el rey de Inglaterra, los ingleses la tienen siempre. No sé que fuera del tiempo de los anglosajones y fuera algún descendiente de Odín o algo, pues a lo mejor sí, pero. Del tamaño del martillo de Thor o algo así. Pero, ¿qué más, Iván? Del capítulo segundo. Sigue, porque ya Es estamos lo que te desbarrando. digo, que ahí dice que la Secretaría será la autoridad principal encargada de aplicar esta ley y va a ir en coordinación con la SEP para las campañas de concientización e información, ¿no? La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. Pero ya lo bueno, ¿cuál es, güey? Dice prohibición total, cabrón. Sí, sí. O sea, se prohíbe, ya saben, lo mismo de... Mira, aquí lo que Fabricación. pregunta, que si entonces si decimos que CBD no hay pedo, no, sí, igual, porque también ahorita sigue el siguiente apartado que todavía no, ahí vamos al siguiente apartado, ahorita, ahí va. ¿Cuál? Pues el apartado, o sea, al momento de los líquidos adulterados, o sea, o líquidos que Sí, pero aún falta mucho por hablar. sí, no, pero también, pero van los de CBD incluidos ahí, sí, va todo lo que es vapeo, o sea, son los aparatos que también están prohibiendo, o sea, los aparatos, Y el uso. el uso, Espántense. sí. ¿Dónde Incluso, está, Luis? así como pregunta para los que están ahí en el chat, a ver si estarían dispuestos a firmar una iniciativa ciudadana, o sea, que se pasara o sea, con sus amigos, con toda la gente que vapea, que conozcan, pasar y hacer una firma. Obviamente se necesita credencial de elector porque es una iniciativa ciudadana, para que sepan que es un adulto Y ser mexicano. y ser mexicano, por supuesto, Van no puede firmar, pero una iniciativa ciudadana y meter por parte, miren, hay tres maneras de hacer algo en México para poder cambiar la ley. La primera es... Agregaría una, perdón. A ver, bueno, ahorita, si tienes otra medicina, pero la primera es por parte del Congreso, o sea, por parte vamos a poner de una iniciativa de ley, que apruebe el Congreso, ¿no? La segunda es también igual como iniciativa de ley que se puede ir por el Senado, también igual puede ser lo mismo. Y la otra es que se haga una iniciativa ciudadana. Entonces, no sé si ustedes confíen en que alguno de los partidos opositores, como la Fuerza y con todo lo que tienen detrás, pues la gente los apoye, ¿no? A que se meta una iniciativa ciudadana que para mí, yo pienso que estamos viendo que sería la única ya opción que tendríamos de hacer una iniciativa ciudadana entre todos los vaperos. La cuarta. Pues la cuarta, a ver, ¿cuál es? Que se armen los chingadazos, cabrón. Ahora chinga, ya pues. Esa es la opción Iván, güey. Sí, a huevo, güey. Yo lo digo estoy callado hoy, ¿eh? Güey. Hoy estoy en modo formal, calladito, respetando turno. Sí, pero ya estamos platicando eso, güey, pero es que, cabrón, la cantidad que te piden, ya mejor armas un partido político y hasta prerrogativas te dan, cabrón. Dale, pues sí. No mames, cabrón, o sea, creo que es más fácil formar un partido político y juntar las firmas para ello que una iniciativa ciudadana, y eso a ver si la pasan, ¿no? Ya llegó Eddie Caballero. Hablando Y de esto a ver si la patriotistas. votan, güey. ¿Cómo crees que la hablando votarían, güey? La planadora hablando de la 4T, ¿cómo votaría una iniciativa ciudadana? No, es que ahí la iniciativa ciudadana tiene más poder que todo, ¿eh? Porque estás hablando de ¿Pero que no la tienen que votar? No, sí, pero una iniciativa ciudadana tiene mucho más fuerza que una iniciativa de partido, porque los partidos pues hay en ¿Con la contra, 4T? No mames. Bueno, se supone que así es. Güey, la votan en contra, cabrón. Aguas porque nos llegó el infiltrado, güey. Ahí está Eddie. Yo pienso que llegó el momento de esto, miren, se los voy a poner aquí para que... A ver, vamos a... Yo le pregunté a Gepetto, Ajá, al GPT, ¿sí? que qué se busca con esta ley, y me contesta esto, mira. A ver. La ley Poder busca al prójimo. eliminar por completo la industria del vapeo en México, prohibiendo su fabricación, venta, distribución y consumo.
Eso. La Secretaría tendría el control total de vigilancia, sanciones y campañas contra los cigarrillos electrónicos. Se establecen fuertes restricciones y sanciones para quienes produzcan, comercialicen o consuman estos productos. Así me contesta. Sí, sí. Se prioriza la educación y prevención enfocándose en niños y adolescentes. Se exige transparencia en la información de los productos y sus efectos en la salud. ¿Y cómo ¿Te van puedo a decir una cosa? No mames, güey. Eso No fue lo que ponen me lista. contestó y ¿sabes qué? Que lo peor es que sí viene esa parte. No, sí, pero ¿cómo van a exigir? No, pero espera. ¿Cómo van a exigir que tengas un producto de calidad, ¿no? Para que lo puedas, Espera. A huevo, para que lo puedan Ahora- prohibir bien. para que lo puedan prohibir bien, cabrón, no mames, Ahora, ¿cómo? ahora sí, el Yepeto, como tú le dices, no demostró nada más que sabe leer, güey. ¿Quién? El Yepeto, güey. ¿Por qué? No, por eso Es tal cual lo que pone. No, pero esto, pues, nada más me sacó 5 pinches puntos del textote ese, güey. Sí, güey, pero ¿Qué es lo que busca esta ley? Me pone eso. joder, al prójimo, te lo resumo rápido. Bueno, sí, cabrón, pero eso te lo va a decir el jepeto, güey. Joderte ¿Para a qué ti, quieres que güey. le dé tantas putas vueltas? Y ser un puto nazi de mierda, porque eso no demuestra más Ya, que eso. ya entrando en regulaciones, porque todo eso es con la antecedente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, Toño. Exposición de motivos. Exposición de motivos. El marco jurídico y todo ese desmadre, pero ya entrando en materia, es eso, que se prohíbe vender, distribuir, comerciar o regalar. Con sus respectivas sanciones. Pero incluso habla de cualquier actividad, o sea, hasta Pero podrías... es que está cagado que el segundo punto dice, no se permite su venta por internet, teléfono, correo u otros medios de comunicación. O sea, porque tienes que especificar, eso es lo donde a mí me brinca, que no fue por Bloomberg, sino por esta es otra parte. ¿Por qué tienes que especificar? Si ya prohibiste todo, ¿por qué especificas que se prohíbe la venta por otros medios? Porque han hecho una recopilación de todo un poquillo. Está prohibida la venta en general, ¿no? Sí. Sí, pero ¿Por qué también, tienes que especificar que no se puede vender por internet? pero también demuestra que han recogido un poco de información de todos los lados, ¿eh? No creo. Sí, se ve que han ido recogiendo de aquí, de allá y lo han O unido está todo. dándole el punto a alguien que sí tenga negocios establecidos Porque para vender. aparte hay cosas que parecen repetitivas, pero son levemente diferentes. Sí, por eso es lo que hace levantar sospechas. Por eso yo pienso que han recogido de todos los lados un poco. En un lado me prohíbes vender, distribuir, comercial o regalar, y en otro me prohíbes vender por internet, teléfono, correo. ¿Y la del patrocinio? ¿No lo tenía ya prohibido en el anterior? ¿Y el patrocinio, güey? Espérate, todavía no llego ahí. Además, se prohíbe la distribución de estos productos en escuelas públicas y privadas. Güey, se prohíbe en todos lados, güey. ¿Por qué tienes que especificar? Un punto para eso específicamente, para que quede suficientemente claro. No se pueden usar máquinas expendedoras. Ya prohibiste, en un artículo prohibiste todo. Exacto. Y esta parte es donde yo te doy el punto, Iván. No se permite el empleo de menores en ninguna actividad relacionada con cigarrillos electrónicos. Eso es de la Ley General del Control del Tabaco, donde no permiten que un menor venda cigarros, güey. Pero, cabrón, si estás prohibiendo todo, güey, ¿qué vergas pones eso, güey? Para que quede suficientemente claro. Y no haya... Si vas a según romper ellos, la ley, vacíos. tienes prohibido, si vas a romper la ley y vender lo que está prohibido, bueno, hazlo, pero te prohíbo que lo haga un menor de edad. Sí, claro. No mames, güey. Pero con calidad, güey. A ver, Y el último punto, que es el que dices, Iván, se prohíbe la promoción de trabajos, industrias o profesiones ligadas al vapeo. O sea, La promoción, güey. o sea que Y luego dice que está prohibido. o sea que lo que tienes arriba, Iván, ya no va a poder estar, güey. Y luego dice. No puedo... ¿Es promoción? Este espacio no puedo hacerlo porque de una u otra manera alentamos al consumo. Es correcto, así es. Ya sea modificando o no la preferencia por alguna de las marcas. Eso es correcto.
vale pitos y reatas. No, hijos aunque de los puta quites, de mis madres. aunque los quites, güey, te pueden acusar porque tú estás promoviendo Sí, cambiar el tabaco por el vapeo. directamente. Y estoy abogando porque es un producto menos nocivo, que también lo establece. Oye, pero ahí viene la cosa, o sea, más a favor o sea, yo no he conocido una iniciativa más a favor de las tabacaleras que tanto dice que pelean contra ellas que esta. Está totalmente a favor de las tabacaleras. Sigue fumando, güey, mejor. Así es la realidad, eso es lo que Ahí están viene el haciendo. título tercero que dice, Iván, prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Sí. Entonces está prohibida toda publicidad y patrocinio de cigarros electrónicos. Y que tampoco se pueden utilizar incentivos que fomenten su compra. O sea, que hagas rifas o no sé qué chingados. Un 2x1. 2x1. O sea, sí véndelo, pero no metas promociones, güey. Ahora sí, como dijeran por ahí, señor primo, llévela medio litro al precio de un cuartillo. Igual los artículos promocionales no puedes regalar Vasos. ¿Qué se vasos? A ver, Gorras, playeras. tienes un vaso. Iván, Yo no. Yo sí. enséñanos el vaso. Daniel, ¿Cuál? enséñanos el ¿El vaso. de la Teti? ¿El de la Teti o cuál? Ah, qué güey eres, mi amor. El del Atlético. Ese ya está prohibido. Pero no solo este, Luis. No solo esto. Ese está prohibido, Daniel. A ese. Las gorritas, las playeras. Sí. Órale. ¿Quién te puso bohemio? No sé. Es el. No seas perro, güey. Y luego viene la que les decía yo el otro día, güey, pues eso ya está en la ley, ¿no? Consumo y protección contra la exposición al vapor. Ah, bueno, eso de los espacios. Con cero evidencia muy perro, científica, con cero evidencia científica, entonces prohíben consumir, encender cigarrillos electrónicos en espacios cerrados, lugares de trabajo, transporte público, espacios de concurrencia colectiva, escuelas públicas y privadas. Negocios y establecimientos deben mantener sus espacios libres de vapor. Te voy a traducir literalmente. Solo puedes vapear en tu puta casa. Por ahorita. Por ahorita. ¿Y si te ves desde la ventana, güey? No, porque te ve la vecina chismosa y te va a denunciar, güey. Siempre tenemos una vecina chismosa. Sí, fácil. Pero ese ya está establecido, ¿no? En la ley para el control del tabaco, ¿no? Fue la que tanto se discutió con la Medel. Sí. En el 2021. Sí, los espacios libres de humo y emisiones. Por eso yo estoy vapeando en una tacita rosa para no hacer promo a nadie. Entonces ya meten unos artículos en el título cuarto donde hablan de que la Secretaría va a vigilar y aplicar las medidas de seguridad para evitar la producción, la venta y distribución ilegal. La legal no, sí. La ilegal de cigarrillos. Ilegal, sí. Una vez más, como en toda la puta iniciativa, demuestran que la Secretaría, en este caso la de Salud, va a ser amo y señor y verdugo. Entonces, oye, lo van a hacer. Entonces la Secretaría es la que va a hacer todo eso es lo que va a hacer la Secretaría de Salud. Ajá, y lo van a hacer con verificadores y autoridades. Actuarán en puertos marítimos, aeropuertos y fronteras para controlar el tráfico de estos productos. O sea, bueno, aquí incluye... No pueden frenar la llegada de armas, güey. No mames. Espera, Luis. ¿O no quieren? Aquí incluye la figura del pasador, güey, directamente también. Sí, claro. Sí, pero eso No, específico, literal. Hablándolo a grandes rasgos. ¿Quieres entrar? Tú menciona el punto específico. Bueno, no sé, porque yo todavía no llego a las sanciones, güey. Entonces, ya entrados, viene el título quinto que habla de la participación ciudadana. O sea,
los rescatadores. Sí. Sé un buen ciudadano, cuida de nosotros. Fíjate, dice que se fomentará la investigación científica sobre los efectos del vapeo. ¿Sé qué? Se fomentará la investigación científica de los efectos del vapeo. Ok. A ver, pregunta el señor Denny. De hecho, sí, de hecho, en la Ley General de Salud, no es que ellos lo puedan tipificar, sino que ellos pueden mandar una iniciativa en la ley donde metan e incluyan. Es que ese es el problema, que tendrían que incluir la nicotina, no el vaporizador, güey. Pero es que Tendrían que dicen, incluir la sustancia, porque hay un artículo en la Ley General de Salud donde te especifican las sustancias prohibidas y cuánto puedes portar para que se considere de uso personal y no cause sanción alguna. Es que hasta ahí estamos viendo que es tolerable el uso. Claro. y ya ves, aquí Yo les mostré son- aquí la tabla, ¿no? Sí, no aquí, a nosotros, pero aquí creo que no, ¿eh? Sí la pero puse aquí. sí, la pusimos en un programa. Ahorita la busco. De hecho, aquí por lo menos son honestos y dicen que el tamaño no importa. Si llevas más de tantos, es igual. Da lo mismo que sea chiquito que sea grande. Sí, pero no para esta industria. Sí, No para esta industria, porque Sí. especifica dispositivos de suministro de nicotina. Sí, no para esta industria. Se refieren específicamente para esta industria. O sea, no pueden prohibir la venta, eso es un hecho para otras, para agroquímicos. Lo que sí está claro es lo que decía Toño. Ya debemos de amarrarnos los chingados huevos y levantar nuestro sentir ante la sociedad y estos hijos de puta diputados que pretenden controlar nuestra vida. Yo no sé si vamos a esperarnos más tiempo. No, esperar a qué, Toño. Es Pues que una cosa, yo, a ver, eso a ver, le pregunto a la Toño, gente. yo en esta parte estoy muy molesto, porque una cosa es que te lo prohíban, Sí. una cosa es que te lo tipifiquen como prohibición y otra es que atenten a tus derechos en la forma que está atentando esta puta iniciativa. Claro. O sea, Claro. esto ya no se puede tolerar bajo ningún contexto. Correcto, sí. A estos debemos ya demostrarle un total repudio. Sí, y aparte te van a aplicar el artículo 33, güey. A mí esto sí me tiene encabronado. Que me apliquen ya en se su puta encabronó. madre. Voy a ser el primer puto... Mira, ahora sí van a aparecer los de México como los putos gringos. Van a expulsar a un puto mexicano a España. Y yo voy a ser el primero. Uy, alguien ya se encabronó. Me trae los huevos calientes esta puta No, sí, a mí iniciativa. también, güey. Yo también estoy igual. Pero sí, o sea, incluso yo les pregunto al público, a los que están escuchándonos, ¿cuánto más vamos a esperar? A que ya que de veras lancen la iniciativa y no haya nadie en oposición, o sea, nadie esté opuesto. Es que ese es el punto. El punto es que te chingan, pero encima de eso das las gracias y sonríes. Anda, no me jodas. Sí, o sea, por eso yo la verdad sí soy de la idea que ya empecemos a hacer algo, porque si no lo hacemos hoy, no lo vamos a hacer nunca, ¿eh? O sea, y ya no va, o sea, esta es la primera, mira, esta es la puntita que nos dejaron ir así nada más para ver qué es lo que están pretendiendo. Está, como dicen, de 3 pulgadas por lo menos. Sí, o sea, esto nada más es para la probadita, pero espérense a que vengan las demás, o sea, faltan más iniciativas de gente más estúpida todavía que este señor. Aquí yo creo que lo que procede es, por un lado, lo que decías tú, tal vez una iniciativa ciudadana, pero aparte de eso también una muestra de repudio ciudadano, o sea, una manifestación. Sí, claro, definitivamente hay que hacerla, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una llamativa. Bueno, ahí está la tabla. No me refiero con violencia, llamativa. Ahí está hablando Luis de lo de la tabla que estábamos platicando. Esta tabla está en la Ley General de Salud, Tony. Entonces, es la tabla de orientación de dosis máxima de personal e inmediato. ¿La leo? En la primera columna traes la sustancia y en la segunda columna traes la dosis máxima para que sea considerado de uso personal e inmediato. O sea, si te agarran con cualquiera de las sustancias de la primera columna con su respectivo gramaje de la segunda columna, no tienes problemas judiciales al respecto, porque se consideran de uso personal y no tienen por qué molestarte, ni hay sanción alguna por ello. Pues dalos, si quieres, como ejemplo. 2 gramitos de opio. 5 gramos de marihuana, es una mierda, 5 gramos, güey.
Ni un churro te haces con 5 Con gramos. eso no me entonces jodas. ni medio chuflo. Y imagínate como en mis días que nos hacíamos un biturbo. No mames. ¿Qué es un biturbo? ¿A poco no sabías cuál es el biturbo? No, que una L. Bueno, la L era el papel horizontal y uno vertical pegado. Sí, ¿no? Sí. Estaba el típico canuto que eran una o dos hojas como trompetita. Es O de sea- doble cañón, güey. Es la escopeta de doble cañón. O sea, con dos bocas o qué? Dos Sí, pues boquillas. para que uno le jale de uno y otro le jale del otro. Tal cual. Uno se la jala a uno y otro se la jala al otro, güey. Eso ya Un trenecito, entonces. Y luego había de varios papeles, son 5 papeles, ya sabes. Bueno, me han contado, no conozco mucho de eso. El trespa de toda la vida, ¿no? Una trompeta, güey. El trespa era con 3 papeles. Dice Lady que ya van a autorizar la venta nada más en farmacia. Pues sí, no lo dudes tantito para que empecemos con, Pues ya no con queda mucho. la parte farmacéutica aquí, ¿no? Lo que pasa es que luego ves que el consumo en España es diferente. Se consume un 50-50 y aquí habitualmente es full green. Pues yo les digo, chicos, a ver, den su opinión, ¿qué pasaría? ¿Participarían si hiciera una Manifestación, por lo menos. iniciativa ciudadana y una manifestación? ¿Participarían ¿A ustedes? nivel, Luis? ¿Firmarían? ¿Ese es el biturbo? Sí, ¿y sabes para qué se veía dónde va la piedra del clipper? ¿La piedra del qué? La ruleta que suelta la chispa, ¿sabes para qué servía eso? No. Del encendedor. Sí, para ir pensando el contenido. Para pensar el tema, claro. Se la quitabas y el tubitito ese que tiene. No mames, en España, ¿en qué grado enseñan esa materia, cabrones? Porque Toño y yo no sabemos de qué están hablando. Y normalmente hasta los segurillos Pues es de, que les de falta los barrio, extintores, hasta los segurillos de los extintores los agarran para hacer de prensa. O en su defecto, si no tenías un encendedor clipper o lo que sea, con el El filtro del Bic. de otro cigarro, también te servía para prensar. Y hacías así, como una algadita, ¿verdad? Igual que quedaba bien prensadito. Y luego le hacías así el churrito arriba, que sí. No, yo no sé mucho, a mí me contaron. Sí, claro, no te jode. Sabes más Bueno, tú que los esto ratones. ya Sabes sabía más, calavera sabes más tú que marihuanera, los ratones colorados. Ahora eso va a estar más permitido. Yo creo que a eso nos vamos a pasar, ¿verdad? Sí, Bueno, güey. pero aquí hay una cosa muy importante, no mete la amapola, ese será legal, güey, trae unos huevitos. Mira, dice Bueno, Omar que amapola quiere llegar sí, con sí, la... ¿Cómo se llamaba ¿Alguien de aquí vio The Walking Dead? No, yo No. no. Lucille, ¿no? Se llamaba el bate de béisbol que llevaba. Bueno, es que si no han visto la Pero aquí no, serie. en esta lista no hay hash, o sea, sí, hachís. No hay fentanilo, güey. Entonces yo puedo traer un buen huevo Kinder de hash. Sí, porque no está. Con un huevo Kinder sí mando mis buenos chingadazos, ¿eh? No está. Tiene opio, no sé qué, heroína, cannabis, indica o marihuana, LSD, cocaína. Bueno, aquí, Dani, ahora sácame la duda. Allí es del molo, ¿aquí dónde vendría? Pero bueno, lo que voy con esta lista es que no creo que puedan poner vaporizador. Tienen que poner nicotina. Claro, es la sustancia. ¿Cuántos gramos de nicotina puedes cargar? Entonces, si una cajetilla trae 20 gramos, ¿cuánto trae? Toño. ¿Una cajetilla trae de nicotina? 12 gramos, ¿no? No, trae, a ver, ahorita te digo. Bueno, se supone que medida entre comillas, porque acuérdense que hacen trampa, porque dicen que tiene hasta 12 gramos por cigarrillo, pero se supone que en la medida de la máquina les da 16 gramos. Multiplícalo por 20, son 320 gramos. No, 16 gramos en total de una cajetilla se supone. 16 gramos en total. Se supone. Puedes cargar un líquido de 3 miligramos con 5 mililitros. Pues, O sea, para equiparar una cajetilla, pero no creo que
No creo que metan la nicotina, porque, pues, ¿qué pasa si compras tu paquete de cigarros, por ejemplo? Ahí ya te pasaste de la dosis, güey. Dice Di que cada cigarrillo trae 0.9 miligramos de Sí, cada. sí. O sea, ajá. Bueno, ya vimos cómo Miligramos. está en 4T. Nada más Son un poquito. miligramos, sí, o sea, se trae 16 miligramos la cajetilla. Redondeando. 16 miligramos. Pues muy bien. Bueno, ¿qué te digo? Yo al final de todo creo que vamos a pasar a consumir green directamente. No, Está menos penado. sí, pero quedas más pendejo, güey. Pues más, Pues por eso lo digo. No me preocupo por mí, me preocupo por ti, cabrón. una Golden Acapulco, yo que sé, algo así, ¿no? Algo que te deje bien loco. Pues ya entra en materia en las sanciones, güey, si quieres. Pues sí. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Si quieres seguirla y torturando. Fíjate, la denuncia ciudadana, cualquier persona puede denunciar el incumplimiento de la ley. El chivatón, ¿no? Sí, sí, sí. La autoridad deberá proteger la identidad del denunciante. Para que no le partan su madre. Y además se implementará una línea telefónica gratuita para recibir las denuncias. Sí. Quejas sobre el uso de cigarros electrónicos. O sea, ya vas a ver a la gente llamando porque alguien está vapeando, güey. Sí, sí, Pues sí. como Ahí sí a los que se van a chingar cabros, a los que venden en las escuelas, ¿eh? la Con Inquisición. toda razón. Esta es bruja. ¿Crees que vayan a por ellos? Sí, va a ser lo primero que van a, eso sí lo van a hacer. Yo creo que sí. Eso es lo primero. ¿Por qué? Pues porque las mamás, o sea, a ver, mira, vamos a entender esto. O sea, yo ahora que estoy hablando con los chavos de nivel medio, o sea, el problema no, o sea, ya los muchachos de esa edad, que ya están a punto de ser adultos, están 17 años ya todos, o la mayoría, ya entienden más la cosa, pero están agarrando chavitos de secundaria, por ejemplo, y están haciendo distribuciones por grupo. Entonces, por cada grupo hay un distribuidor. Entonces ahí te das cuenta que sí hay un problema grave en el aspecto. No lo consumen tanto. Mira, por ejemplo, aquí en Valles, por ejemplo, yo sé que a lo mejor otras ciudades más grandes, pues sí, pero Si lo aquí en oímos Valles, en por ejemplo, Toño. de todo este año, por ejemplo, solamente ha habido un caso nada más de una chavita, de hecho, de secundaria, que la agarraron y ya la llevaron al psicólogo y la madre la van a internar en el psiquiátrico casi 3 meses. ¿Toño? ¿No te acuerdas que hace tiempo atrás comentamos aquí también de una universidad que había... Pero ahí son mayores de edad. Ahí son mayores de edad, güey. Sí, da lo mismo, pero ya había una cédula. No, pero ahí está, o sea, ahí les vale madres, güey. O sea, son mayores de edad, o sea, ellos deciden, o sea, que ese es el rollo. O sea, que están atentando contra la adultez. O sea, ya cuando eres adulto, tú eres adulto a los 18, les guste o no les guste, güey. O sea, les guste o no les guste. Creo que no soy adulto, güey. Yo, por ejemplo, ahorita que cumplí los 18 ya, pues ya soy adulto, güey, ya puedo decidir por mi vida, güey. O sea, jurídicamente ya son adultos, ya son ciudadanos. Sí, son ciudadanos, pueden votar. Obligación de un adulto, güey. Pueden votar, güey, se pueden ir a la cárcel, güey. Sí. Hay muchas cosas que ya como adultos legalmente aplica, güey. Sí. Pueden votar, pero no pueden chuparse un... Sí. Pueden tener licencia de conducir, pueden comprar un arma. Pueden comprar un arma. O sea, cambiarse de sexo. Cambiarse de sexo, bueno, eso es cambiarse de sexo, bueno, aquí en México no sé, pero hay sitios donde hasta los niños pueden hacerlo sin consulta. De hecho, fancy es, según tu amiga, ¿cómo se llama? Irene Montero. Bueno, no sabes la otra. Irene Montero esta semana estuvo visitando a Cristina Kirchner. Pues también vino a México hace poco, ¿no? Sí, pero... De hecho, a México viene bastante. Hablando de todo eso, ves que Elon Musk dice que también perdió a un hijo por el cambio. ¿Por el qué? Por el cambio. ¿El cambio climático? ¿El cambio climático? De sexo. Ves que, bueno, supuestamente no sé si ese es hijo o qué pasó con eso. Lo dudo, ¿eh? ¿Eh? ¿Elon Musk tenía un hijo trans o cómo? Sí, o tiene, o lo desheredó, alguna de esas. Según sé algo de la historia, él estaba en Alemania o en Europa, en algún lado de estos
en algún chingado business y en la escuela le dijeron no sé qué mamadas para cambiarse de sexo, que no se sentía identificado y que pum, que se lo van a cambiar. Por eso Bueno, lo he de dicho hecho se él. lo cambiaron. Y él habla de un hijo que perdió. ¿Perdió? Pues perdió Sí, así. porque ya ganó una hija, ¿no? Porque ganó una hija. Perdió un hijo No, para ganar una hija. no sé si ganó la hija o lo desheredó, es lo que digo que ya no sé. Incluso levantó demanda contra el doctor y no sé qué madres más. Ya tiene rato de esto, no es tan nuevo. Sí, aquí estoy encontrando la hija transgénero de Elon. En su primera entrevista dice que él la reprendió por ser queer cuando era niña. Pero no sé, es queer, güey, pero sigue siendo niña, no es trans. Ah, no, sí, dice la hija transgénero. Sí, es que era hijo. Ah, cabrón. Órale. Para que veas que ni el homo se salva. Se libra. Yo creo que por eso anda cargando a su pequeño engendro a la Casa Blanca. ¿Y por qué traes obsesión hoy con los trans? Porque, ¿de qué venimos hablando? De los grupos minoritarios desfavoridos. No, güey, justo ahorita que veníamos hablando. Ah, de que porque que pueden, que ya son mayores de edad, güey. Sí, se pueden cambiar de sexo. Y ya te fuiste con tu obsesión trans. No, pues salió y nos explayamos. Ya vienen las sanciones, entonces hay multas. Te pueden nada más avisar que estás incurriendo en una falta. Te pueden clausurar si los vendes, güey. Y un arresto por 24 horas, cabrón. Pero Depende de lo que le hagas, ¿no? Porque si vendes, no te arrestan. pero no sé si me adelante, pero prácticamente dicen que van a hacer un estudio socioeconómico para adecuar la cantidad de la multa. No, pues ya viene con UMAS y todo. Sí, de hecho, eso es también la parte que quería comentar. Tengo la calculadora aquí a mano, porque habla de Numas. Pero como un estudio socioeconómico. O sea, si te ven fresón de lana, te cobran una multa y Pues ahí lo pone. no de otra. Ahí revisa los párrafos. ¿Dónde lo ponen eso? Ahí no me acuerdo, pero cerquita de eso pone. Pero, ¿y entonces para qué te dan un monto específico? Bueno, hablando de UMAS, establece que si en el artículo primero que decías, que es el numeral 2. Artículo primero, numeral 2, ¿cómo? No, del primer artículo del cual hablabas de las multas. La multa, sí. Sí. Artículo 37, en el inciso 2. Ok. Habla de la posesión de más de 2. Dice multa nada más. Sí, la multa por la posesión de más de 2 habla de hasta 10 de... Ah, no, es que ya te saltaste el 39. va. En el 39, la fracción primera habla de quien fabrique, lo voy a leer textual, quien fabrique cigarrillos electrónicos tendrá una multa de 500 a 2,000 veces el salario diario de la UMA. ¿De 500 a cuánto? ¿Cómo se llama? Unidad de medida actualizada, ¿no? Bueno. Además, será clausurado el bien inmueble objeto de la verificación. O sea. Bueno, voy a traducirlo. 500 sumas son 57,000 pesos. Esa es la bajita. 2,000 es la bajita. Multiplica eso por 4. Y ahora estos 57,000 por 4, ¿no? Son 228, ¿no? 228,000. Estoy calculando la UMA sobre 114, a pesar de que son 113.8. ¿Eso es por qué? ¿Por consumir? Por vender. Por vender. Pero me llama la atención porque normalmente la sanción incluye el aseguramiento de los productos. Bien inmueble. Y no viene. No, pero el aseguramiento de los productos no viene. Bien otro punto bien inmueble.
O sea, automáticamente, aunque vendas otras cosas, te clausuran. No lo sé. Normalmente venían asegurando la mercancía, le ponían sellos, pero si tú vendías otras cosas, tú seguías operando. Luego, el 2 dice, quien comercie, venda, distribuya o suministre cigarrillos electrónicos tendrá una multa de 1,000 a 4,000. Ah, es que el primero es de fabricación, güey. Perdón, Daniel. El primero es el que lo fabrica. El segundo es para el que lo venda. Y además será clausurado el bien inmueble. Y también no habla de aseguramiento de mercancía. En pesos mexicanos el mínimo son 114,000 pesos. Por 4,000. Ahora vamos a manejarlo por 4. 1,000. Ah, va, dame. 114 por 4,000 son 456,000 pesos. 456,000 pesos, hasta 456,000 pesos de multa por vender. Y la mínima es 4 por 114. 114. Yo hay meses que no gano eso, tío. Y el inciso 3 ya es el que tú dices y el que nos compete más, es quien posea hasta 2 cigarrillos electrónicos para uso personal, será acreedor a una multa de 10 veces el valor diario de la UMA. Básicamente 1,140. 1,140 pesos, ¿no? Sí. Si cargas 2 o menos. Si cargo 3, ¿ya no tengo multa? Es la pregunta que hacía Daniel. Así Que es. nadie supo Dice hasta contestar. 2. Si cargo 3, ¿ya no tengo multa? Porque la ley dice que hasta 2, güey. No dice, luego no dice a partir de 3 aplica otra cosa. ¿No? No. Está O hecha sea con que la es mejor llevar 3. ¿No? Es mejor llevar 3 porque no aplica multa. Claro. Con la 2 ley y en la uno mano. chiquitito para que no estorbe. 3. 2 y uno chiquitito son 3. Por eso, 3. Para 3 no aplica nada, ¿verdad? O sea, no dice nada ahí. No, es que dice No. hasta 2, pero luego a partir de 3 no dice nada. Lo vuelvo a leer textual. A ver. Fracción tercera del artículo 39 que se sancionará con multa. Quien posea hasta 2 cigarros electrónicos para uso personal será acreedor a una multa de 10 veces el salario, el valor diario de la UMA. Es lo que dice, así, ya, termino. Y ya no hay más adelante. No, sí hay una cuarta, pero ya habla del uso. La cuarta dice, Habla del uso. quien consuma cigarrillos electrónicos para uso personal será acreedor a un arresto de 24 horas y una multa de 15 veces el valor diario de la UMA, que será Se como traduce 1,700 pesos, ¿no? 1,710 pesos. No mames, güey. 1,710 pesos por usarlo, más 1,300 por portarlo, 1,200. 3,000, más 24 horas en el torito para que te bajen la peda de nicotina. La peda de nicotina que está. Pero si cargas 3 o más, ya la libraste. Nada más si lo usas, si no, ahí no la libras. A menos que digas que no era para, que tú lo estás usando no para uso personal, sino era una demostración del producto. Porque dice, en consuma cigarrillo electrónico para uso personal. No, es que no era una demostración de producto. No era uso personal. No, porque ya va incluido lo de las demostraciones y arriba, ¿no? En la Pero no parte hay multa, no hay sanción ahí. Por eso no hay sanción. Sí, está prohibido, pero no hay sanción para eso. Está prohibido, más no hay una sanción. Ah, correcto, fíjate, es cierto. Ese fue buen punto. Sí, yo estoy convirtiendo las sumas para que digan, hecha bueno, con las patas a madre. La UMA me suena muy raro, te lo convierto en pesos por si dudas. Dice, en el artículo 40 dice que en caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda, güey. O sea, ya en vez de 3,000 vas a pagar 6,000 y que te meten 48 horas al bote. ¿O sí? Tú imagínate, en muchos de los casos es un sueldo semanal, güey. Y para efectos de este capítulo se entiende por reincidencia que el infractor incumpla la misma disposición de esta ley. No, pues sí. Qué inteligentes, güey.
Sí, no mames, güey. ¿Eh? ¿Qué dice Lady? Ya me imagino los retenes de verificación. A ver, señor conductor, sopla aquí. Viene sobrio, pero trae nicotina en el cuerpo. Órale, cabrón, al torito. No, bueno, por ahí le dices que venías fumando, güey. Sí. Hay que llevar una cajetilla de cigarros para cualquier cosa. Pero ¿a poco van a medir esas cosas? No, pues no. No. Sí, No, es si te ven. aquí en Tampico. Aquí en Tampico. Flagrancia, Daniel. No, o sea, aquí en Tampico, bueno, no sé en otros sitios, pero aquí en Tampico los controles de alcoholemia se te pone el tránsito a 3 metros y te dice, a ver, écheme el aliento. A 3 metros, ¿eh? No te creas tú que se pone cerca. Usted está Y sobre. si a él le parece que llevas aliento alcohólico, entonces, bye. Y si no, pues... Es que si a 3 metros huele, güey, es porque vienes hasta tu madre, cabrón. Sí, pero no vas, ¿sí? Porque a mí me ha pasado que no he tomado ni gota y me para el tránsito y dice, trae aliento alcohólico. Digo, traigo aliento a tu puta madre, cabrón, porque no he probado ni gota. O sea, es si le parece. Si tienes cara de que le vas a dar la mordida, entonces sí te dice que llevas aliento alcohólico. Si no, no. Sí, es lo que va a pasar acá, o sea, porque la policía Bueno, es el problema de la corrupción. Ese es el gran problema de aprobarse esto. Que te pone un signo de peso directamente de la frente, porque no te van a aplicar la multa, te van a extorsionar hasta que te saquen el puto culo. Lo mejor es el monto recaudado del producto de las multas, güey. Será designado a programas de salud prioritarios y de existir restante a la tesorería de la federación. O sea, como sobra dinero, pues... Para los ninis, para Sembrando Vida, güey. Para la bolsa del Reginald. Sí, para seguir negando a Teuchitlán. Aquí sí habla en el 42 de cuándo procede clausura temporal o definitiva, güey. Pero lo que dices de estudio socioeconómico y eso, no veo. Sí, por ahí lo pone, porque... Es que yo no la tengo delante, pero algo me pareció ver. Algo me pareció ver parecido, no tanto un estudio socioeconómico. No pone estudio socioeconómico, pero algo muy similar. Es más bien lo que creo que decía Luis. Si traes cara de fifí, te sablan. Si no, te cobran menos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo, Daniel? Repite su último. Que si traes cara de fifí, entonces sí te cobran bien. Si no... No, pero por el uso es muy específico. 10 veces por portar, 10 veces la UMAS y 15 UMAS por usarlo. O sea, ahí no hay una posibilidad, no hay un rango, es 10 y 15, no hay otra. A lo mejor viene más adelante, pero dice algo de lo socioeconómico, sí, pero no recuerdo yo bien ahora. Ahí viene lo que decías tú. ¿Quién era, Iván o Toño? ¿Qué? Quien por sí o a través de otra persona, sabiendas de ello, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de cigarrillos electrónicos en cualquiera de sus presentaciones, en los términos que se definen en la presente ley. ¿Y cómo van a saber si está adulterado? Pues sí, güey. De salud se le aplicará una pena de 1 a 9 años de prisión y multa equivalente de 100 a 1000 veces el valor diario, la UMA, pues. Pero ¿cómo van a saber que sí está adulterado, no? Es que si tú vienes aquí y lo dices y se queda grabado en YouTube que tú haces tus líquidos, tú estás adulterando el producto, Daniel. No estoy adulterando un producto, yo estoy creando un producto. No entonces lo estás fabricando, o sea, de que estás cometiendo una falta, la estás cometiendo. Sí, pero ya no me meten 9 años en la cárcel. Bueno, sí. O sea, a lo que voy es, este producto está prohibido y si lo adulteras te vas a la cárcel. Pues está prohibido, güey, ¿qué más? No, sí, además te vas o sea, es como, ¿está prohibido falsificar billetes? Sí, güey. ¿Está prohibido falsificar un billete de 35 pesos? Sí, claro, pero los billetes son... Por eso, pero ¿cómo vas a falsificar un billete de 35 pesos, güey? No, de 35 pesos no. Pues eso es a lo que voy, ¿cómo vas a falsificar un producto prohibido, güey? Exactamente. Es a lo que voy. ¿Cómo van a saber ellos que está adulterado? ¿Cuándo van a saber
este no está adulterado y este sí. Cuando En más esa adelante, ley esa ley, dice, ¿verdad? en esa ley dice lo que lleva un cigarrillo electrónico o un vapeador sin No. adulterar. No, No lo dice. Entonces, nada más dice ¿cómo que putas trae van a saber que está sustancias adulterado? tóxicas, metales pesados, nicotina y carcinógenos. Es lo que dice que Aplicará trae lo, los electrónicos. aplicará lo que hizo Omar, que si le quito, le pongo vueltas a la resistencia, también la estoy adulterando. Claro. Esa ley tiene más lagunas que Tampico, güey. ¿Tampico tiene muchas lagunas? Varias. Bueno, Es una tiene laguna. Porque es que yo me acabo de descubrir que la comarca lagunera ya no tiene lagunas, güey, Entonces, ¿por qué se llama así? porque había lagunas, pero ya no tiene. Es como los Lakers de Los Ángeles. Ándale, no como el desierto de los leones. Ni es desierto, Ándale. ni hay leones. Ni hay Bien, leones, bien. como Santillana del Mar en España. Y la última que también amerita bote es a quien por sí o a través de otras personas introduzca al país, exporte, almacene, transporte, expenda, venda o de cualquier forma distribuya cigarrillos electrónicos de los cuales se hace la mención esta ley, adulterados, falsificados, o sea, lo mismo, pero no fabricados, sino importados, ¿no? O exportados. Yo no sé a dónde va estos dos últimos artículos, pues sí me suena a que trae marca esta ley, ¿no? Sí, sí. Más adelante le meten una reforma donde no nada más no aparecen otra vez los de tabaco calentado, sino que son los que permitan vender Y consumir. y consumir. Y la multa, sí, aquí sí está pasada de reata, ¿eh? ¿Y si no puedes pagar la multa? Aquí sí está pasada de reata, 100.000 o más. No, de 100 a 1000, ¿no? ¿No es 100.000? ¿O No, yo leí mal? de 100 a 1000, güey, o sea, está más Ya. pero te vas de 1 a 9 años al bote, güey. Bueno, eso es aparte. Tú imagínate, en el bote. O sea, es más ¿Por qué leve estás aquí? la multa por hacerlo, pero la sanción del bote es más fuerte. ¿Tú por qué estás aquí? No, pues yo porque maté a uno. ¿Tú por qué estás aquí? No, Porque yo me porque hice mi Ruyan 4 con ¿Tú caramelo. por qué estás aquí? Dice, por hacer líquidos para vapear. Puta madre, eres puta carne de cañón allí. No mames, cabrón. Por hacer O estás importando. Oye, sí. así como Espera. les has metido miedo, hasta respeto te van a tener. ¿Por qué pone importar? ¿Qué tal si yo ahora entro en el aeropuerto y traigo 20 botes de 120, güey? No, pues ya, valiste más. 20 botes de 120 Sí. Es lo que traje la última vez de España. te traen a... Te llevan al Moloya. Viene Al el Moloya, García güey. Harfus en persona a arrestarte, güey. Sí, güey. O sea, cagué vivo porque me voy 9 años al tambo y Bueno, no, el 12 varos Harfus de no. multa. Como es la Secretaría de Sanidad, viene el Krastovsky directamente a arrestarte. El Melenovsky. Bueno, a lo mejor yo digo algo impopular, güey, pero salir de México y regresar lleno de líquidos se me hace lo más pendejo, pero cada quien. ¿Con cuántos regresaste tú, Daniel, cuando fuiste la última vez? Con uno que le traje a... Y era saborizante, ¿no? Sí, un concentrado para Marco. Compré uno. Compré uno por probarlo y pues no sé, lo traje por la mitad porque era el que traía. Eso ya no lo conté porque bueno, si a mí me llegan a entambar, me tenía que haber llegado... I rest my case, güey. Es lo más pendejo viajar y regresar con un chingo de líquidos, güey. Lo que pasa es que, a ver, yo traje con 20, pero 20 no eran importados, o sea, era de los que yo me llevé para mi consumo, más alguno que estás compré. peor, cabrón. ¿Te llevaste 20 desde México, güey? ¿Estás loco? No, 20 no, pero 10 sí, güey. No, pues estás cabrón. Pero regresé con otros 10 de más. Porque aparte de eso, regresé con 5 de Marco, que Marco me tenía que haber llevado al Torito mi pero esos no son líquidos, esos son saborizantes, güey. Y no son de 120, eran de 30, ¿no? No, son de 30. Y traía 3 botes de Nicokit, uno de ellos para Toño. Oye, ¿cuánto tiempo fuiste?
un mes y medio. ¿Son los que no te llegaron, Toño, los líquidos? Sí, me lo dio Daniel. Al final sí te llegaron al final. Con Daniel, Sí. sí. Dos botes de Nicokit y un bote de 120, bueno, de 100. Y muy bueno ese líquido, está muy, muy sabroso. Aquí tengo. Todavía tengo tantito, creo, porque lo dejé ahí para guardar. Pues, ¿qué piensan en el chat, güey? ¿Van a esconderse? Eddie Caballero, pues a ver qué es su opinión. Si esto pasa, yo, la verdad, veo muy cabrón que permitan pasar algo así porque No, yo no creo. le están dando una pinche herramienta. O sea, si estamos en un país totalmente corrupto, güey, que se supone que estamos peleando contra eso, le estás dando la mejor herramienta al pinche policía, a la última parte del último eslabón de la cadena de corrupción, que es la del policía, le estás dando una pinche herramienta chingoncísima para extorsionar gente, güey. Porque, perdón, pero si a mí me agarran y me dicen, te vas al bote y pagas 1,700 pesos, o cállate con 500 varos, ¿qué harían? Pues ¿Se sí. van al bote y pagan 1,700 pesos? No, pues no, qué chingados. No, es si no, fíjate, y yo soy una gente bien derechota, pero o sea, no mames, es que ya se me hace a mí abusivo, totalmente abusivo esto, o sea. Es más, la presidenta en las referencias que ha habido últimamente al tema en las mañaneras, ella ha hablado de sanción para quien lo venda. Ella nunca ha referido... Nunca se ha referido al consumo. Es que sí, Daniel, esto también, Toño siempre hablaba aquí, y con quien hablaba, que era de la prohibición a la venta, y todos lo interpretábamos así porque la idea original del pinche anciano era prohibir la venta, por eso sacó el decreto de 2022, y incluso todos los argumentos que se escucharon en las cámaras cuando se discutió esta ley, estas reformas constitucionales, hablaban de venta, todo apuntaba a eso, pero como la redactaron, dejaron la puerta abierta para que lleguen pendejos como el señor Sandoval a hacer una pinche ley de este estilo. Oye, igual y en vez de hacerle así el peje, le hace otra cosa, le da un rodillazo en los huevos. Le dirá, ¿tú qué quieres, pendejo, meter en el bote a mi hijo o qué? Pero fíjate cómo la agarró este cabrón, porque la agarró literal toda actividad relacionada. Es que así dice la Constitución. Esto lo agarró al es lo que yo les argumentaba y siempre peleaba con Toño por eso, porque el pedo es que la ley lo dejaron muy abierto para que llegue un pendejo como estos y diga, pues vamos. Entonces, puta, con todo. La Constitución dice toda actividad relacionada. Se le fue el detalle de prohibir estos programas, ¿no? Que no hables del vapeo. No, ahí va. Está. De hecho, ahí está. Ya acabé, ¿dónde está? No, ahí te va, pues, hoy te lo leo, para que veas que dale, Toño. Lo acabo de ver, Iván, lo acabo de ver. ¿Qué artículo es? Ahí te voy, espérame. Pero no hay sanción, pues. Bueno, no hay sanción. No, nomás lo prohíbe. O sea, en las sanciones que yo leí no está. No, en las sanciones no. Dice TH, manos le van a faltar para pelarme la reata. Pero si está, pueden argumentar con, por ejemplo, Google, que es dueño de YouTube, y decir, güey, tú tírame este programa, este canal, güey. Sí, eso sí pueden hacer. Y tírame el Instagram, y tírame el Facebook, tírame el Twitter. ¿Dónde lo pusieron? A ver, que lo vi por aquí. ¿Me estabas contando tú, Toño, de una inteligencia artificial? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? De la inteligencia artificial que cerraron la cuenta a pesar de haber pagado por hablar de vapeo. Ah, sí, esa es una plática. Mi hija compró un paquete para hacer inteligencia de esa que tú pones tu imagen, te la escanea y tú nada más puedes ir casi nada más moviendo, te dicen un texto y después tú le dictas lo que quieres que diga y la inteligencia lo hace. Entonces yo le pedí, dije, oye, está perrón, a ver, háblame algo del vapeo. Le dije a mi hija, ponme algo así. Le cerraron la cuenta, cabrón. Le cerraron la cuenta con un paquete pagado. Le cerraron la cuenta que porque está prohibido en el país. Y le cerraron su cuenta. Pero ya no la dejaron hacer más promos de nada. ¿Qué aplicación es eso? Una madre que compró ella para un año, creo, en que tú podías dar cuenta, abrir la boca, Ahora se la pagas.
Ándale. Porque fue idea tuya. Es tu culpa. Era como un face up. No sé cómo se llama, no tengo ni idea. No, pero es tu foto, ¿no? O es tu imagen, pues. Si tú pones tu imagen y ves a hablar del tema, y hablas del tema y te lo hace el programa. Pero la inteligencia detectó que hablaban sobre el tema y le dijo que esos temas estaban prohibidos y le cerraron la cuenta. Pero eso es mentira, güey, que los denuncie. Pues sí. O sea, que reclame y diga dónde dice que está prohibido hablar de esto. Bueno, A no ser que en sus términos y condiciones lo diga. O sea, a lo mejor es programa de chino, hecho, hoy güey. vi, o sea, no es igual, pero vi un Twitter medio curioso, se ve que es pagado, no sé qué tan bueno o qué tan verdadero sea. En Oaxaca creo que fue, había una niña que perdió a su madre y su papá biológico la fue a registrar porque no le había hecho el acta de nacimiento ni nada. Y no le dejaban hacer el acta de nacimiento porque obviamente faltaba a su madre y no podían demostrarlo. Se hizo una prueba de ADN y aún así se lo negaron. Entonces fue con una abogada, la demandó, obviamente la prueba salió un 99,9% que era su papá, y ahora sí, al registro civil lo obligaron a registrar a la muchachita. Pero imagínate todo lo que tienes que hacer y pagar para... Es que todo es un pago, güey. O sea, pago para el abogado, pago para el registro civil, pago para el juez, pago, o sea, bueno, para todo el desmadre del jurado, o sea, el juicio y la chingada. Todo es pago, cabrón. O sea, y ya lo chingaron al pobre señor que yo, y aparte que Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, cabrón. O sea, no mames. No, estamos de la madre, cabrón. Diciéndolo directamente de la boca de mi amigo Miguel Ángel Toscano. Así puso el güey. No tu amigo, no tu primo. De mi primo, perdón. Esa es la oveja negra de la familia, el señor. Puta madre. Sí, aquí puso, mira, dice, ay, mi Fernández Noroña tan pendejo, le puso el terror de un país llamado México. Como si él fuera muy listo, ¿no? Sí, esto bueno, es patético. Ojo, que ya salió a excusarse sobre su viejecito, dice que pagó el resto. Sí. Y aparte también dijo que no se estaba riendo, se estaba sacando una selfie. Y además de eso, la cámara no está vacía, sino que tomaron un mal ángulo, porque estaba a espaldas de donde tomaron la foto, la gente. Ese viaje lo pagó la madre del topo. Sí, tu puta madre, ya lo sé. Sí nos calentamos un poquito hoy, ¿no? Sigo esperando a que me digan dónde prohíbe que hablemos de eso. A ver, espérame. El Toño que se nos fue. Aquí estoy. Se le ha ido el wifi. No, aquí ando. Ahora sí le pasó como Movistar, perdió la señal. Es que andaba leyendo otras cosas, pero para distribuir también. ¿Qué estabas leyendo? No. Marca. Aquí está, mira. En el artículo 17 queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los cigarrillos electrónicos en forma directa o indirecta a través de cualquier medio de difusión o comunicación que pretenda posicionar los elementos de la marca de estos, que fomente la compra, el consumo o preferencia por parte de la población. Ya, o sea, el hecho de que estemos diciendo, no, es que pásate al vapeo. Lo puedes interpretar, ahí refiere una marca. Sí, claro. O sea, que menciones una marca, pero también te habla de la compra, también, el consumo, la preferencia. Pero también estoy incentivando el consumo como un producto menos nocivo. Es correcto. Sí. Está ambiguo el asunto. ¿Sí? Pero como todo en la chingada ley esta. Sí, por eso, pero ni siquiera hay sanción. No. Es diciendo que prohíbas algo si no vas a sancionar. Oye, y ni digas, güey, porque la van a poner después, güey. Si ves que este cabrón está oyéndonos ahorita para ver todo lo que le va a agregar, güey. Pero deja eso, Luis. Si me estás oyendo, Reginald. Sube aquí y pedalea, cabrón. Monta aquí y pedalea. Dani, monta aquí y pedalea. Cabrón, joputa. Bueno, si antes nos quejamos que estamos en el Sadoban del Sadoban, ahora va a ser peor. Sí, imagínate. No, yo espero que esta iniciativa totalmente orwelliana
no pase, o sea, esto no le veo yo. De hecho, toda la gente con la que he platicado me dice lo mismo, o sea, es que no. Pero estamos en tiempos de la 4T, pues, ¿no? Ahora, lo que sí les pido a ustedes, y eso es lo que estaba platicando antes de que Iván me interrumpiera en ese rato, o sea, es que sí necesitamos ya hacer algo, porque si no hacemos nada, esta es la primera, esa es la punta del iceberg, cabrón. Ahorita viene el rollo, o sea, este güey es un pendejo, pero van a poner un cabrón chingón y va a quererle copiar ciertas chingaderas a este pendejo y ya valió madres, ¿eh? Entonces, o sea, tenemos que ya movilizarnos, ya, o sea, ya. Les voy a hacer una pregunta. ¿Creen que esto sea una prueba para ver qué tanto acepta la población y venga luego la buena? No, por eso, Iván, o sea, pero ya eso es mamada. Ahorita lo que hay que hacer es que ya organizar. Por Pues eso les estaba preguntando a los chavos del chat si estarían dispuestos a firmar, o sea, ya por ahí puso Omar que sí, que está de acuerdo, que donde nos vemos. Y la otra es lo que tú propones, que también se me hace excelente, hay que hacer un plantón otra vez. Pero una no es la otra. Espero que esta vez sí vayan, no cientos, ¿Coño? sino miles, o sea, ya eso ya es... Una no sirve la otra, debería ser una conjunta. O sea, por un lado esto y por otro lado la convocatoria civil, pues claro, para demostrar que somos más de uno. Claro, no, el hecho es que incluso estaba pensando pues hacer cómo se hace y si hay que invertir lana, o sea, la verdad es que hay que ver cómo se puede hacer, porque si hay que meter incluso como tipo de puestos de recolección de credenciales, de firmas con credenciales, y es que ya quítense la chingada idea que me cae de más, que porque les quieren hacer para su voto, y que no manches, no vamos por ningún partido, la acabas de dar. Es por el vapeo, ¿por qué no? Así, güey. ¿Por qué en un plantón y en el plantón directamente la recolección de firmas para hacer la iniciativa? Estoy de acuerdo, pero el plantón no van a ir 135,000 personas, o sea, es imposible. Sí, pero va a ser una parte grande para recaudar, aparte de la otra propuesta para hacer la iniciativa. Sí, pero lo puedes hacer tú, Iván, lo podemos hacer nosotros, la recolección de firmas. Sí, incluso le estaba diciendo, por ejemplo, en la parte, ahora sí los que vendan, pues también con todos los clientes, man. O sea, ahora sí ya llegó el momento en que si no hacemos algo, pues esto va a seguir avanzando. O sea, estos hijos de su madre no tienen llenadera ni tienen límites. Ya vimos que un cabrón de estos así, bigotón, que hasta le queda el bigotito así como, nada más le faltó recortárselo un poquito más y ya. De Chaplin, se veía igualito de Chaplin, güey. O sea, de veras, o sea, este cabrón no tiene madre. Y es un cabrón de mi edad, güey. O sea, digo, la neta, es más chico, merece respeto, cabrón. Al revés, le merezco respeto. Es 2 meses más chico que yo, el cabrón. O sea, es increíble que un pendejo de estos, o sea, sin haber estudiado, sin tener ni siquiera la idea, diciendo pendejadas como de eso de que la nicotina es carcinogénica, o sea, que tiene metales pesados, ¿de dónde los sacas? Y plomo, o sea, ¿de dónde sacas tantas mamás? Tiene más plomo, cabrón, lo que te respiras en la Ciudad de México, güey, que el vapeo, cabrón. ¿Plomo? O sea, plomo el que tienen en Culiacán, cabrón. No, bueno, ahí es otro tipo de plomo, güey. Ahí es plomo sólido, güey, acá es en el ambiente, güey. Y también en Tampico. Y ahí en Tampico. No, aquí ahora no hay mucho. Aquí acaba de ser, ahorita hace 2-3 semanas igual quemaron trailers y balaceras en las noches y la masa. Pero estamos bien, pero México sí, está muy bien. Pero eso sí dije la pendeja senadora de Chiapas, de que espera si está en la ruta del narco. Es algo muy común. Pendeja. Sí, ¿Cómo fue? Sigue normalizando lo que sucede. O sea, sí, así es. Y luego, para colmo, encima descubren cuántas hectáreas de un laboratorio, menos mal que no era fentanilo, cabrón, y era anfeta. Y eso sí, hay unas palabras que le voy a copiar a Carmen Scrick, y lo digo sobre todo por mi amiga, que ya lo habíamos platicado otra vez con ella, con Agnes, pero lo que nos comentó Carmen Scrick lo dijo clarito y sin tapujos. O sea, por más que querramos evitar esto, por más que le demos vueltas y la madre, esta chingadera es política. O sea, tenemos que ir en contra de estos hijos de su madre, como con la población. Y población hay bastante, pero les voy a poner un ejemplo, que yo acabo de ir a una tienda, se los platiqué la semana pasada, fui a una tienda, me metí, estaba un señor ahí comprando 10, 15 líquidos, la tienda feliz, pero sin hacer nada, sin dar una acción, sin platicarle cómo está la situación, nada, no dice nada, güey.
Y le digo, ¿qué vieron? ¿Por qué? ¿Que se están armando? Sí, pues es que para cuando ahora sí prohíben, pues tener una buena dotación, ir a fregar. Señor, defiéndase. Lo que tenemos que hacer es defendernos. O sea, sí, ¿verdad? Pues sí, cabrón. O sea, hay que defendernos ya, o sea, hay que hacer algo. O sea, eso es lo que, la apatía, decir, a mí me vale madre, estoy consiguiendo ahorita, ¿no? O me voy a tener a las tiendas que están vendidas al crimen organizado, ¿no? Que les dan una lana y los dejan seguir vendiendo. Pero esto va a pasarte en la calle ahora. O sea, este rollo se viene cañón para todos, usuarios, tiendas, importadores, distribuidores, para cualquier persona que esté relacionada con el vapeo, se va a venir duro, incluso hasta los que venden los precursores, ¿no? O sea, glicerina, nicotina, propilenglicol, aromas, todos van a estar en el punto de mira de estos hijos de la chingada. O sea, ya si no hacemos algo es porque de veras, si habiendo 2 millones de usuarios no juntamos 135,000 firmas, que no es ni la puta, ¿cuánto sería, Luis? El 5% de los usuarios. ¿Mandé? No, el 1% de la población. Sí, es el 0.13% de la población votante. Eso es lo que te piden. Son 132,000, yo no sé, 135 para ir con un poquito más. Pero bueno, la idea es 132,000 y cachito. ¿Para un partido político cuántos son? Para un partido político, creo que 250,000, creo. Doble. El doble. ¿250,000 firmas? Sí. ¿Para hacer un partido político? Dice mi buena amiga Marinieves, dice, puta, me cae de madres que si nos vamos a los restaurantes ahí en Polanco, entonces está lleno de gente que vapea, lleno. Y ahorita que fui a Cancún me estaba platicando ella que tiene familiares en Cancún y que igual le dicen que imposible que metan esas leyes allá porque friegos de gringos llegan vapeando, güey. Entonces yo, hasta la campaña que dijo Lolita ese día, vámonos a los hoteles, o sea, si vamos allá a cada hotel ir a platicar lo del vapeo y que apoyen y que nos dejen recabar firmas con los ¿cómo se llama? Con las personas que vapean, los nacionales, es que es muy cabrón porque pues hay nacionales. Bueno, ese es otro punto que no ha tocado, ¿qué va a pasar con los turistas cuando ingresen al país? Imagínate. Cancún, ¿tú crees que van a prohibir el vapeo, güey? No mames, güey. O sea, Acapulco. Llegan un chingo de Acapulco, güey. Sí, o sea, no mames, ¿no? Acapulco ya no van gringos, ¿no? ¿Sí? Pues nada más los más pobres. Los más pobres van para allá. Es que Acapulco iba toda como la raza gringa, ¿no? O sea, los más... Sí, a fumar petas, güey. Meseros, sí. O sea, toda la clase baja y las de Cancún iban... Es más barato ir a Cancún para ahí. No, güey, no, ¿cómo crees? No creo, pero bueno. Antes así era, ¿eh? Yo me acuerdo mucho que antes sí ibas a Acapulco y estabas... Pero ahora... Pues a lo mejor sí, ya es igual, yo creo. Pero el problema es que no, o sea, el problema es que sí hay un chingo de vaperos, güey, pero no todos piensan como nosotros, güey. No, para ellos, muchos han de decir, pues si le ponen, pues regreso a fumar, pues ese pedo. No, sí. Ahora, viene la otra, ¿eh? El gringo, desgraciadamente, es una gente muy, ¿cómo se dice? Muy manejable. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo hubiera buscado la manera, si hubiera fumado, hubiera buscado la manera de estar fumando en el hotel. Pero fíjate, acá en el hotel pusieron 10,000 pesos de multa poner el hotel, güey, si te agarraban fumando. 10,000 pesos de multa. Sin embargo, con el vapeo no había broncas. O sea, digo, pues no me dijeron nada. Pero sí veías a los gringos afuera, en las afueras del hotel, un lugar lleno de sol, sin nada de protección, en una banca de madera, todos ahí fumando, güey. O sea, ellos no son latinos, el latino es más rompedor de reglas que el americano, ¿no? Que lo tienen más aleccionado en ese aspecto. Pues no sé, güey, a los pinches gringos les das un poco de alcohol y les vale verga porque están en México, güey. Pues yo lo que he visto ahí cuando he conocido... Mandan los cuartos de hotel, güey, ya en la peda esos cabrones. Pues sí. Te pegan los muebles en el techo así y luego cuando entran a limpiar se encuentran los muebles pegados en el techo. Ahí donde nos quedamos en el antro, en todos lados estaban vapeando, ¿eh? O sea, sí, ya después de que empezamos a ver el rollo, y yo estaba vapeando ahí también en el lobby del hotel, y nunca me dijo nada nadie. En la alberca, no te dejan, se supone que no puedes ni en la playa vapear, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, fuímonos, ¿no? Vámonos. Señor Ruiz, se despide. ¿Señor Ruiz? No, yo no soy el señor Ruiz, güey. Señor Incógnita. Ruiz dijiste. No, Luis. Pues vamos a darle seguimiento a esto, a ver
en qué proceso va, pero pues yo espero que haya un poquito de... Es que es la 4T, pero bueno. Yo coincido en que, pues mínimo ir a mentarle su madre a este cabrón específicamente allá en la Cámara de Diputados, güey. Aunque sea nada más a eso, armar un pedo ahí, una piñata con su figura, güey, quemarla o algo, cabrón, güey. No puedes pertenecer a la generación X de Toño y salir con estas mamadas prohibitivas, güey, draconianas y fascistas, cabrón. Hitlerianas, yo diría. Vamos a, pues, el fascismo. Pues nos vemos la próxima semana, sí. Todavía se puede vapear. De todas Ya está el maneras, programa. seguir haciendo, ¿no? Claro. Obvio. Señor Dani. Bueno, pues yo también espero que esta propuesta no prospere. Tengo esperanzas de que no. Sí encabrona cuando uno lee esto porque, como decía Toño antes, un inculto del tema. Yo no dudo que él sepa mucho de lo que sepa, no sé si de economía o de no sé, pero de esto no tiene ni puta idea. Y sea es el que me impida a mí seguir ejerciendo mi derecho y seguir consumiendo algo que me mantiene alejado del tabaco por sus putas pistolas y por satisfacer o por hacer como que el peje voltee a verlo y diga, uy, mira ese, o sea, la caricia así de que, ay, mira, qué perrito tan... Qué bonito chango. Tan Oye, obediente, ¿no? a ver una cosa, perdón, nada más que te interrumpa tanto, Daniel. ¿Estarían dispuestos a que si conseguimos el teléfono, el celular, o ya sea de los asesores o de este señor, a bombardearlo hasta la madre con información? Sí, yo sí. Y con mentadas de madre también. También. Sí, o tendrá un correo, ¿no? Él tiene un público. Sí, debe tener un correo público, pero además hay que... No, pero los correos, según lo que me dice Sandra, casi ni los ven los asesores. Y eso si los abren o no los abren. Sí, pero si le llegan 130,000 correos, güey, sí, ya se la piensa, ¿no? Le saturamos el puto correo para que no le llegue nada más. Ándale, sí. O sea, entonces, bueno, yo si se hace algo, alguna movilización o algo, yo propongo ahí en la Cámara de Diputados que hagamos un calvo comunitario ahí entre todos. No, el de Toño no, porfa. El que sea. Bueno, hay algunos que son más calvos que otros. Entonces, o sea, un calvo, no sé si se me está entendiendo. Iván sí me ha entendido. No sé qué sea el calvo. No, a ver. Hacer un calvo es hacer un full moon, o sea. Ya. Bajarse literalmente los pantalones y enseñarle el culo a la Cámara de Diputados. Que si nos detienen, que nos detengan por algo, por escándalo público o algo así. Para que se arme la noticia en grande. Y ya fuera de broma, yo, como digo, espero que no prospere, aunque esto es la 4T. Esto, si pasa, esto es el principio de muchas cosas que se nos van a venir. No descarto que sea una prueba de decir a ver cómo reacciona la gente para cosas más grandes que puedan venir después. Porque como dije al principio, nos tenemos que preparar para el fascismo del bueno. Esta gente se dice izquierdas, pero son más fascistas que... O no sé si comunistas, fascistas, da igual, es autoritarismo a fin de cuentas. Esto es lo que quieren, es controlar cada momento y cada espacio y cada actividad de nuestras vidas. Y pues yo, la verdad, pues sí, no estoy dispuesto a pasar por ahí. Así que bueno, pues gracias a todos por estar ahí y nos vemos el lunes que viene. Toñito. Pues qué más decir que lo que dijo Daniel, totalmente de acuerdo. Vamos a armarla ahora sí, porque no podemos dejar pasar más tiempo, chicos. Eso de veras, si no apoyan ustedes que están aquí, que son poquitos, pero conocen a más gente y esa gente conoce a más gente, vamos a hacer, incluso les voy a platicar algo, estamos haciendo ahí, por ejemplo, Luis hizo una canción de Luis perrona, de banda, güey. Y yo ya me chuté otra en reggaetón, cabrón. O
sea, para que No mames, Luis. vamos a No, empezar, no, 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 vamos a Toño, empezar, por favor. vamos a empezar a correr porque por favor. de todos los estilos, cabrón. Por De favor, pop, Toño, de ten todo, un güey. respeto por la humanidad. Pero de todo, güey, para que los chavos, los jóvenes que tienen 21, 22, o sea, que son los que se van a bailar el reggaetón, los que quieran, cabrón, pero que haya para todos y que podamos distribuir esas canciones en todas las redes sociales y que se hagan virales, cabrón. Vamos a hacer Pinche las Toño, más dijiste que reggaetón y ya podamos. medio urticaria, cabrón. Pues bueno, pues de veras, porque yo creo que ya, no, y la de Luis de banda está con madre, cabrón, con madre, güey, hasta mentada de madre sale ahí. Está muy buena, de hecho a mi señora le gustó mucho. Fierro pariente. De veras hay que hacer mucho activismo, hay que moverse y hay que bombardear el correo, hijo de su pinche madre, lo vamos a conseguirlo, lo vamos a publicar por ahí en las redes de Calavera y en las redes de los grupos para mentarle la madre a este cabrón, o sea, a ver si la gente ya despierta. Sigo viendo grupos de vapeo donde siguen vendiendo líquidos y diciendo que van a traer productos y que van a hacer. ¿Qué va a pasar si pasa esto, cabrón? O sea, les van a triplicar los costos, chavos. O sea, nada más usen el cerebro, cabrón. No, O sea, no solo eso, güey, los van a multar por usarlo. o los por van a multar. cargarlo. No, sí, pero al güey que los va a traer ya no les va a cobrar 10 pesos, cabrón. Les va a cobrar 30, güey, porque se va a arriesgar. Y el cabrón que lo traiga, pues ya te va a traer su aparatito así escondido. O sea, van a andar escondidos como si estuvieran consumiendo cocaína, cabrón. Toño, ponlo así. ¿Qué pendejo se va a jugar 9 años de cárcel por tu puto culo? Sí, a huevo. Sí. No lo maquilles. Hazlo así. Yo no me jugaría 9 años de cárcel para que tú estés vapeando. Y como dije, los juegos te voy a sacar el alma. Y como dijera el doctor filósofo, ya dejen de quejarse, pues no nos vamos a dejar de quejar hasta que no funcione esto. O sea, esto tiene que funcionar, ¿no? O sea, tenemos que esas quejas lleguen hasta donde se pueda, cabrón. Bueno, yo voy a sumar poco, no se fíen de un cabrón que tiene aspiraciones a cura, en este caso a por el Regina. Señores, recuerden que les podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Y hoy Luis me pasó una frase que maquillé y con esta voy a cerrar. Permítame, se las voy a poner. Dice así: cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que la nación está condenada. Ayn Rand. Señores, descansen. Nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Pasen buena noche. Nos vemos. Donde denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El vapeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida, libertad es eterna, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución.
esencia misma